llamado Enoch empieza siempre de la misma manera. Ante todo, la sensación, ¿no habéis notado nunca el paso de un pequeño pie que camina sobre vuestro cráneo? Un sonido de pasos sobre vuestra calavera, arriba y abajo, arriba y abajo. Empieza siempre así. No podéis ver quién es el que camina. Después de todo, está encima de vuestra cabeza. Si sois hábiles, esperáis el momento oportuno y pasáis súbitamente una mano por vuestros cabellos. Pero nunca podréis atrapar a quien camina de esa manera, y él lo sabe. Aunque apretéis ambas manos contra la cabeza, él siempre consigue escabullirse. O tal vez salta. Es terriblemente rápido. Y no podéis ignorarlo. Si intentáis no escuchar sus pasos, hace más ruido. Se desliza hacia atrás, a lo largo de vuestro cráneo, y os musita algo al oído. Podéis sentir su cuerpo, minúsculo y frío, apretado, adherido a la base de vuestro cerebro. Sus garras deben de ser suaves, pues no hacen daño, pero más tarde encontraréis pequeños arañazos en el cuello, que sangran y sangran. Todo lo que sabéis es que algo minúsculo y frío está ahí adherido. Está pegado, y os susurra al oído. Esto ocurre cuando queréis combatirlo. Intentáis no escuchar lo que dice. Porque si lo escucháis, estáis perdidos. Y luego tenéis que obedecerle. Oh, es sabio y malvado. Él sabe cómo luchar y amenazar si osáis oponerle resistencia. Pero yo mismo, alguna vez, lo intento, aunque es mejor para mí escuchar y obedecer. Mientras esté dispuesto a escucharlo, por otra parte, las cosas no marchan demasiado mal. Porque él sabe ser persuasivo, sabe tentar. ¿Cuántas cosas ha prometido en sus pequeños, insinuantes cuchicheos? Y mantiene sus promesas. La gente cree que soy pobre, porque nunca tengo un céntimo y porque vivo en una vieja choza a la orilla del pantano. Pero él me ha hecho rico. Cuando hago lo que él quiere, me lleva consigo, fuera de mí mismo, durante días y días. Hay otros lugares más allá de este mundo. Lugares donde yo soy rey. La gente se burla de mí y dice que no tengo amigos. Las chicas de la ciudad me llaman espantapájaros. A veces, después de que he cumplido sus órdenes, me trae reinas que comparten mi lecho sueños. No creo. Es la otra vida la que solo es un sueño. La vida en la choza a la orilla del pantano. Esa vida no me parece real. Y tampoco los homicidios. Sí, yo mato gente. Enoch lo desea, ¿sabéis? Me lo ordena. Me pide que mate para él. No me gusta matar. Alguna vez he intentado combatirlo, rebelarme, ya os lo he dicho, ¿os acordáis? Pero ahora ya no puedo. Él quiere que yo mate. Enoch. La cosa que vive encima de mi cabeza. No puedo verlo, no puedo atraparlo. Solo puedo notarlo, escucharlo. Solo puedo obedecerle. A veces me deja solo durante días y días. Luego, de pronto, lo noto ahí, rascando sobre mi cerebro. Oigo su murmullo uniforme, y me habla de alguien que está atravesando el pantano. No sé cómo hace para saberlo. Él no puede haberlos visto, y, sin embargo, los describe perfectamente. Hay un vagabundo que pasea por la calle Aylesworthy. Un hombre bajo, grueso, de aspecto fiero. Se llama Mike. Lleva un vestido marrón. Dentro de 10 minutos, cuando se ponga el sol, estará en el pantano y se detendrá bajo el gran árbol, cerca del depósito de desperdicios. Convendrá que te escondas detrás del árbol. Espera hasta que empiece a buscar leña para el fuego. Después ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora coge el hacha, corre. A veces le pregunto a Enoch qué me va a dar. Me fío de él. Y sé que tengo que hacerle caso de todas formas. Por tanto, me conviene hacerlo enseguida. Enoch nunca se equivoca, nunca me compromete. Siempre ha sido así, hasta la última vez. Una noche estaba en mi cabaña, comiendo sopa, cuando me habló de aquella chica. Vendrá aquí, me susurró, es una chica muy hermosa, vestida de negro. Tiene una magnífica cabeza, con estupendos huesos. Estupendos. En un principio pensé que estaba hablando de una recompensa para mí. Pero Enoch hablaba de una persona de verdad. Llamará a la puerta y te pedirá que la ayudes a arreglar su automóvil. Ha tomado este camino para llegar antes a la ciudad. Ahora el coche está precisamente en el pantano. Hay que cambiar una rueda. Era gracioso oír a Enoch hablar de coches. Pero él lo sabe todo también de los coches. Lo sabe todo de todo. Saldrás para ayudarla cuando te lo pida. No cojas nada. En el coche lleva una llave inglesa. Úsala. Esa vez intenté rebelarme. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Se echó a reír. Luego me dijo lo que haría si yo me negaba. Habló y habló. Es mejor que se lo haga a ella y no a ti, dijo Enoch. ¿O acaso prefieres que yo?
No, grité. No. Lo haré. Por fin. Musitó Enoch, no puedo evitarlo. Debe suceder a menudo. Para que yo pueda vivir, para que seas fuerte. De este modo puedo servirte. Puedo darte todo lo que desees. Por eso debes obedecerme. Si no quieres, quédate aquí y. No. Dije. Lo haré, y lo hice. La chica llamó a mi puerta algunos minutos después, y sucedió exactamente lo que Enoch había dicho. Era una hermosa chica, con el pelo rubio. Me gusta el pelo rubio. Mientras iba con ella hacia el pantano, estaba contento de no tener que estropear sus cabellos. La golpeé en el cuello con la llave inglesa. Enoch me dijo lo que tenía que hacer, paso a paso. Después usé el hacha y arrojé el cuerpo a las arenas movedizas. Enoch estaba conmigo y me aconsejó que no dejara huellas. Me deshice de los zapatos. Le pregunté qué tenía que hacer con el auto. Enoch me sugirió que lo empujara hasta la arena movediza con un largo tronco. No estaba seguro de conseguirlo, pero lo logré. Incluso antes de lo que pensaba. Era un alivio ver el coche hundirse en el pantano. Tiré también la llave inglesa. Luego Enoch me dijo que volviera a casa. Empecé a notar una acolchada sensación de sueño. Noté vagamente que Enoch me abandonaba, corriendo locamente hacia el pantano para tomar su recompensa. No sé cuánto tiempo dormí. Creo que mucho. Todo lo que recuerdo es que por fin comencé a despertar. Sabía que Enoch estaba de nuevo conmigo, pero presentí que algo no marchaba como era debido. Luego me desperté por completo, pues comprendí que estaban llamando a la puerta. Esperé un momento. Pensé que Enoch me habría sugerido lo que tenía que hacer. Pero Enoch dormía. Él duerme siempre después de, nada puede despertarlo durante días y días. Y durante ese tiempo, yo estoy libre. Normalmente me gusta esa libertad. Pero no en aquel momento. En aquel momento necesitaba su ayuda. Los golpes en mi puerta se intensificaron, por lo que me levanté a abrir. Entró el viejo sheriff Shelby. Vamos, Seth, me dijo. Estás detenido. No dije nada. Sus ojuelos negros rebuscaban por todos los rincones de la cabaña. Cuando me miró, hubiera querido esconderme. Estaba muy asustado. La familia de Emily Robbins nos ha informado que la chica tenía que pasar por el pantano, me dijo el sheriff. Entonces hemos seguido el rastro de las ruedas hasta las arenas movedizas. Enoch se había olvidado del rastro de los neumáticos. ¿Qué debía decir? Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, añadió el sheriff Shelby. Vamos, Seth. Fui con él. No podía hacer otra cosa. Fui con él a la ciudad, y una gran multitud corría tras el coche. Había también mujeres, y les gritaban a los hombres que me colgasen. Pero el sheriff Shelby los mantuvo alejados, y por fin llegué sano y salvo a la prisión. El sheriff me hizo pasar a la celda central. Las dos celdas a ambos lados estaban vacías, y por tanto, estaba solo. Solo, sin contar a Enoch, que seguía durmiendo a pesar de todo. Todavía era temprano, y el sheriff salió con otros hombres. Me imaginé que irían a sacar los cuerpos de las arenas movedizas. Pero no pregunté nada, aunque me inspiraba curiosidad. Con Charlie Potter era otra cosa. Quería saberlo todo. El sheriff Shelby lo había dejado de guardia durante su ausencia. Me trajo el desayuno y empezó a hacerme un montón de preguntas. Pero yo permanecí callado. Solo me faltaba ponerme a hablar con un chiflado como Charlie Potter. Él pensaba que yo estaba loco. Igual que la plebe de allí fuera. Mucha gente, en la ciudad, estaba convencida de mi locura, posiblemente por lo de mi madre, y también porque vivía solo cerca del pantano. ¿Qué le podía decir a Charlie Potter? Si le hubiera hablado de Enoch no me habría creído. Por eso no hablé. Me limité a escuchar. Charlie Potter me habló de la búsqueda de Emily Robbins. Me habló también de las dudas que el sheriff albergaba sobre la desaparición de otras personas. Me dijo que habría un gran proceso y que vendría el procurador del distrito desde Country Seat. Había oído decir también que mandarían un médico para que me visitara. En efecto, era verdad. En cuanto terminé de desayunar, llegó el doctor. Charlie Potter lo vio llegar y salió a su encuentro. Le costó bastante trabajo dispersar a la gente que quería entrar. Creo que querían lincharme. El doctor era un hombre pequeño, con una ridícula barbita. Le dijo a Charlie Potter que se alejara, se sentó fuera de la celda y comenzó a hablarme. Se llamaba Silversmith. Hasta aquel momento yo no había comprendido gran cosa. Había pasado todo demasiado deprisa y no había tenido tiempo ni de pensar. Parecía un sueño.
El sheriff, la multitud y aquella conversación sobre el proceso. El linchamiento, el cuerpo en el pantano, pero, de alguna manera, la visita del Dr. Silversmith cambió la situación. Era una persona de verdad. Era un médico que había intentado hacerme internar cuando encontraron a mi madre. Esa fue la primera cosa que el Dr. Silversmith me preguntó. ¿Qué le había pasado a mi madre? Parecía como si lo supiera casi todo sobre mí, y por eso me resultó más sencillo hablar. Me puse a hablarle de 1000 cosas. De cómo mi madre y yo vivíamos en la cabaña. Cómo fabricaba ella los filtros y los vendía. Le hablé de la gran olla, de cómo recogíamos hierbas aromáticas por la noche. De cuando mi madre salió sola y de los extraños ruidos que oí. No quería decirle más. Pero el doctor sabía que a mi madre la llamaban bruja. Sabía también cómo había muerto, cuando Sante Di Norelli había venido a nuestra choza aquella tarde y la había apuñalado por hacer un filtro para su hija, que se había fugado con aquel hombre. Sabía que vivía solo en el pantano. Pero no sabía de Enoch. Enoch, que estaba durmiendo sobre mi cabeza, que no sabía lo que me estaba pasando, de alguna manera le hablé de Enoch al Dr. Silversmith. Quería explicarle que en realidad no había sido yo quien había matado a la chica. Por eso tuve que hablar de Enoch y de cómo mi madre había hecho el pacto en el bosque. No me llevó consigo, yo solo tenía 12 años. Pero se llevó un poco de sangre mía en un frasco. Cuando volvió, Enoch estaba con ella. Y sería mío para siempre, me aseguró mi madre, y me ayudaría y protegería siempre. Dije estas cosas con mucha cautela, y expliqué por qué no podía hacer nada solo. Desde que había muerto mi madre, Enoch me había guiado siempre. Sí, durante todos aquellos años, Enoch me había protegido siempre, como había acordado con mi madre. Ella sabía que yo no podía quedarme solo. Le expliqué esto al Dr. Silversmith, porque me parecía un hombre sabio, capaz de comprenderme. Pero me equivocaba. Me di cuenta enseguida. Porque mientras el doctor meneaba la cabeza y repetía continuamente sí, sí, yo notaba sus ojos sobre mí. La misma mirada de la plebe. Ojos mezquinos. Ojos que no te creen cuando te miran. Ojos curiosos, furtivos. Me hizo un montón de preguntas ridículas. Sobre Enoch, ante todo. Yo sabía que no creía en él. Me preguntó cómo podía sentir a Enoch si no era capaz de verlo. Me preguntó si había oído otras voces. Me preguntó qué había sentido mientras mataba a Emily Robbins y yo, pero yo no tenía la menor intención de contestar a sus preguntas. Me hablaba como si estuviera loco. Me había engañado, hablando de Enoch. Me lo demostró al preguntarme cuántas personas más había matado. Y además quería saber dónde estaban sus cabezas. No podía engañarme otra vez. Me reí de él y me encerré en mí mismo como una ostra. El doctor se marchó meneando la cabeza. Me reí de él porque sabía que no había encontrado lo que buscaba. Él quería descubrir todos los secretos de mi madre, los míos y los de Enoch. Pero no lo había conseguido y yo me reía. Luego me acosté. Dormí casi toda la tarde. Cuando desperté había otra persona junto a mi celda. Tenía un rostro grande y sonriente y ojos simpáticos. Hola Seth, dijo amigablemente. ¿Has dormido bien? Me toqué la cabeza. Enoch estaba allí y dormía. Se mueve incluso mientras duerme. No te asustes, dijo el hombre. No quiero hacerte daño. ¿Le ha mandado el doctor? Le pregunté. El hombre rió. No, no te preocupes. Me llamo Cassidy. Edwin Cassidy. Soy el procurador del distrito. ¿Puedo entrar? Estoy encerrado, le dije. Le he pedido la llave al sheriff, me informó. Abrió la celda, entró y se sentó en la litera, junto a, ¿cómo es Enoch? Preguntó. Me sobresalté. No te preocupes. El imbécil del doctor me ha hablado de él. No entiende estas cosas, ¿no es así, Seth? Pero tú y yo, sí. El doctor cree que estoy loco, musité. Bueno, Seth. Hay que reconocer que es un asunto un poco difícil de entender. Yo vengo del pantano, donde el sheriff Shelby y otros hombres están todavía trabajando. Han encontrado el cuerpo de Emily Robbins hace unos minutos. Y también otros cuerpos. Un hombre grueso, un muchacho, varios indios, las arenas movedizas conservan los cuerpos, ¿lo sabías? Miré sus ojos. Aún sonreían. Podía fiarme de aquel hombre. ¿Encontrarán más cuerpos, no es cierto, Seth? ¿No tiene miedo? Le pregunté. Dicen que soy me sobresalté. No te preocupes. El imbécil del doctor me ha hablado de él. No entiende estas cosas, ¿no es así, Seth? Pero tú y yo, sí. El doctor cree que estoy loco, musité. Bueno, Seth.
Hay que reconocer que es un asunto un poco difícil de entender. Yo vengo del pantano, donde el sheriff Shelby y otros hombres están todavía trabajando. Han encontrado el cuerpo de Emily Robbins hace unos minutos. Y también otros cuerpos. Un hombre grueso, un muchacho, varios indios, las arenas movedizas conservan los cuerpos, ¿lo sabías? Miré sus ojos. Aún sonreían. Podía fiarme de aquel hombre. Encontrarán más cuerpos, ¿no es cierto, Seth? Asentí. Asesino. ¿Por qué, Seth? Mr. Cassidy rió. No tengo miedo de ti. Yo sé que tú no querías matar. Apoyó su mano sobre mi hombro y yo no me aparté. Era una mano suave, blanda, gruesa, llevaba un enorme brillante en un dedo. ¿Cómo es Enoch? Preguntó. Me sobresalté. No te preocupes. El imbécil del doctor me ha hablado de él. No entiende estas cosas, ¿no es así, Seth? Pero tú y yo, sí. El doctor cree que estoy loco, musité. Bueno, Seth, hay que reconocer que es un asunto un poco difícil de entender. Yo vengo del pantano, donde el sheriff Shelby y otros hombres están todavía trabajando. Han encontrado el cuerpo de Emily Robbins hace unos minutos. Y también otros cuerpos. Un hombre grueso, un muchacho, varios indios, las arenas movedizas conservan los cuerpos, ¿lo sabías? Miré sus ojos. Aún sonreían. Podía fiarme de aquel hombre. Encontrarán más cuerpos, ¿no es cierto, Seth? Asentí. Pero no me he quedado más tiempo en el pantano. He visto lo suficiente para comprender que decías la verdad. Enoch te ha obligado a hacerlo, ¿verdad? Asentí otra vez. Bien, dijo Mr. Cassidy, apretando mi hombro. ¿Ves? Nosotros dos nos comprendernos. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Qué quieres saber? Pregunté. Oh, muchas cosas. Me interesa Enoch, ¿sabes? ¿Cuántas personas te ha pedido que mataras? 9. ¿Están todas en las arenas movedizas? Sí. ¿Sabes sus nombres? Solo alguno. Le dije los nombres que conocía. A veces Enoch me las describe y yo voy a su encuentro, le expliqué. Mr. Cassidy me ofreció cigarrillos. ¿Quieres fumar? No gracias, no me gusta. Mi madre no me permitía fumar. Mr. Cassidy rió. Guardó los cigarrillos. Tú puedes ayudarme mucho, Seth, me susurró. Supongo que sabes lo que debe hacer el procurador del distrito. Un proceso, con un abogado y cosas por el estilo, ¿no? Exacto. Y yo estaré en tu proceso, Seth. Tú no quieres hablar de lo que ha ocurrido delante de toda esa gente, ¿verdad? No, no quiero. No ante la gente de la ciudad. Me odian. Bien. Entonces, lo que tienes que hacer es decírmelo todo y yo hablaré por ti. ¿Te parece un pacto amistoso? Esperé ardientemente que Enoch me ayudara. Pero dormía. Miré a Mr. Cassidy. Sí, le diré todo. Le conté todo lo que sabía. Me miraba lleno de interés, limitándose a escucharme. Una cosa más, dijo. Hemos encontrado muchos cuerpos en el pantano. Hemos podido identificar a Emily Robbins y a otros. Pero sería más sencillo si supiéramos más cosas. Debes decírmelas, Seth. ¿Dónde están las cabezas? Me levanté y le di la espalda. Quisiera decírselo, pero no lo sé. ¿No lo sabes? Yo se las doy a Enoch, expliqué, ¿no comprende? Es precisamente por eso que tengo que matar para él. Quiere las cabezas. Mr. Cassidy parecía perplejo. Él siempre me hace cortar las cabezas, proseguí. Arrojo los cuerpos a las arenas movedizas, y dejo las cabezas. Luego vuelvo a casa. Él me hace dormir para darme la recompensa. Luego se va. Va donde están las cabezas. ¿Es eso lo que quiere? ¿Para qué las quiere, Seth? Se lo dije. No sería agradable para ustedes si las encontraran, ¿sabe? Probablemente no reconocerían nada. ¿Por qué le dejas a Enoch hacer estas cosas? No tengo más remedio. De lo contrario me lo haría a mí. Me amenaza constantemente. Y sé que lo haría. Por eso tengo que obedecerle. Mr. Cassidy me miraba, mientras caminaba arriba y abajo. No decía una palabra. Parecía muy nervioso. Cuando me acerqué a él, casi me pareció que se apartaba de mí. ¿Hablará de todo esto en el proceso? Le pregunté. ¿De Enoch y de todo lo demás? Negó con la cabeza. No hablaré de Enoch en el proceso, y tampoco de las demás cosas, me contestó. Nadie creería que Enoch existe. ¿Por qué? Quiero ayudarte, Seth. ¿No sabes qué diría la gente si les hablara de Enoch? Dirían que estás loco. Y tú no quieres que eso ocurra, ¿verdad? No. ¿Pero qué quiere usted hacer? ¿Cómo puede ayudarme?
Mr. Cassidy sonrió. Tú tienes miedo de Enoch, ¿verdad? Bien, he encontrado una solución. Supón que me das a Enoch, me sobresalté. Sí, supón que me das a Enoch. Deja que me cuide de él durante el proceso. Ya no sería tuyo, y tú no tendrías que hablar de él. Probablemente él no quiere que la gente sepa que existe. En efecto, admití. Enoch es un secreto. Pero no puedo dárselo sin antes pedirle su opinión. Y ahora está durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí, encima de mi cabeza. Tal vez usted pueda verlo. Mr. Cassidy miró sobre mi cabeza y sonrió. Oh, yo puedo explicárselo todo cuando despierte. Cuando sepa que lo hemos hecho por su bien, estoy seguro de que se pondrá contento. Bueno, supongo que tiene razón, suspiré. Pero tiene que prometerme que cuidará de él. Por supuesto. Me aseguró Mr. Cassidy. ¿Y le dará lo que le pida? Claro. ¿Y no le dirá nada a nadie? A nadie. ¿Sabe lo que le ocurriría si se negara a darle a Enoch lo que desea? Advertí a Mr. Cassidy. Él lo tomaría de usted a la fuerza. No te preocupes, Seth. Quedé inmóvil algunos minutos. De pronto noté algo moverse sobre mi oreja. Enoch, susurré, ¿me oyes? Me oía. Le expliqué todo. Le expliqué por qué lo iba a dar a Mr. Cassidy. Enoch no dijo una palabra. Mr. Cassidy callaba. Permanecía sentado, sonriendo. Debía de ser divertido verme hablar con nada. Ve con Mr. Cassidy. Susurré. Ve con él, ahora. Enoch fue con él. Noté que el peso abandonaba mi cabeza. Ninguna otra sensación, pero supe que se había ido. ¿Lo nota, Mr. Cassidy? Pregunté. ¿Qué? Oh, por supuesto. Contestó mientras se levantaba. Cuide de Enoch. Lo cuidaré. No se ponga el sombrero, le advertí. A Enoch no le gustan los sombreros. Perdona, no me había dado cuenta. Ahora me voy. Me has ayudado mucho. Desde este momento podemos olvidarnos de Enoch y evitar hablar de él. Volveré a verte y hablaremos del proceso. El doctor Silversmith dirá que estás loco. Creo que es mejor que niegues cuanto has dicho. Ahora Enoch está conmigo. Me pareció una buena idea. Mr. Cassidy sabía lo que se hacía. Como usted diga, Mr. Cassidy. Sea bueno con Enoch y él será bueno con usted. Mr. Cassidy me dio la mano y se fue con Enoch. Me sentí cansado. Tal vez por la tensión de todo el día, o acaso porque Enoch ya no estaba conmigo. Volví a dormirme. Me desperté muy avanzada la noche. El viejo Charlie Potter estaba junto a la puerta de la celda. Me traía la cena. Dio un respingo cuando lo saludé, y se alejó dándome la espalda. Asesino. Gritó. Han encontrado 9 cadáveres en el pantano. Loco, demonio. Charlie, le dije, creía que eras mi amigo. Por todos los diablos. Me voy corriendo de aquí. Ya se encargará el sheriff, si quiere, de que nadie te linche. Pero para mí que pierde el tiempo. Charlie apagó las luces y se marchó. Lo oí cerrar la puerta principal y correr el cerrojo. Estaba solo en la cárcel. Me resultaba extraño estar solo. Era la primera vez, después de tantos años, solo, sin Enoch. Pasé los dedos por mis cabellos. Noté mi cabeza desolada y vacía. La luna brillaba alta a través de la ventana. Me quedé de pie mirando al exterior. Enoch amaba la luna. Se volvía vivaz, inquieto, y glotón. Me pregunté cómo se sentiría con Mr. Cassidy. Permanecí largo tiempo mirando la luna. Mis piernas estaban entumecidas cuando me volví al oír ruido en la puerta principal. Luego se abrió la puerta de mi celda y Mr. Cassidy entró corriendo. «Quítamelo de encima», gritó. «Quítamelo». «¿Qué ocurre?», pregunté. «Enoch, creía que estabas loco, tal vez yo mismo esté loco. Pero quítamelo». «¿Por qué, Mr. Cassidy?». Yo le había dicho cómo era Enoch. Se está arrastrando sobre mi cabeza. Lo noto. Y oigo sus palabras, las cosas que susurra. Ya se lo dije. Enoch quiere algo, ¿no es cierto? Usted sabe lo que quiere. Y debe dárselo, lo ha prometido. No puedo. No quiero matar para él. No puede obligarme. Sí puede. Él necesita eso. Mr. Cassidy se asió a los barrotes de mi celda. Seth, tienes que ayudarme. Llama a Enoch. Hazlo volver contigo. Deprisa. Está bien, Mr. Cassidy. Llamé a Enoch. No contestó. Lo volví a llamar. Silencio. Mr. Cassidy comenzó a gritar. Sentí escalofríos y me dio mucha pena. Pero no había querido hacerme caso. Sé lo que es capaz de hacer Enoch cuando susurra de esa manera.
Primero intenta persuadir, luego suplica, por fin amenaza. Es mejor que obedezca, le dije a Mr. Cassidy. ¿Le ha dicho a quién tiene que matar? No quiero. Sollozó. No quiero, no quiero. ¿Qué es lo que no quiere? No quiero matar al Dr. Silversmith para darle su cabeza a Enoch. Me quedaré aquí en la celda, donde estoy a salvo. Se sentó, acurrucado, apretándose la cabeza con las manos. Es mejor que obedezca, grité, de lo contrario Enoch hará algo. Por favor, Mr. Cassidy, dese prisa. Mr. Cassidy gimió débilmente y pensé que se había desmayado. No hablaba, no se movía. Lo llamé varias veces, pero no me contestó. ¿Qué podía hacer? Me senté en un rincón y miré la luna. La luna siempre vuelve violento a Enoch. Mr. Cassidy comenzó a gritar. No en voz alta, sino en lo profundo de su garganta. No se movía, gritaba tan solo. Supe que era Enoch. Estaba tomando de él lo que deseaba. ¿Qué podía hacer yo? No podía detener a Enoch. Había advertido a Mr. Cassidy. Permanecí sentado y me tapé los oídos con las manos hasta que hubo acabado todo. Cuando me volví, Mr. Cassidy seguía agarrado a los barrotes. No se oía ningún ruido. ¿Oh, sí? Sí, se oía un ruido. Un ronroneo. Un dulce y lejano ronroneo. El ronroneo de Enoch después de haber comido. Luego percibí como un ligero raspar. Las garras de Enoch, cuando da saltitos de satisfacción. Los ruidos procedían del interior de la cabeza de Mr. Cassidy. Era Enoch, claro, y estaba contento. Yo también estaba contento. Cogí lentamente las llaves del bolsillo de Mr. Cassidy. Abrí la celda y fui otra vez libre. No hacía ninguna falta que yo me quedara allí, ahora que Mr. Cassidy estaba muerto. Y tampoco Enoch quería quedarse allí. Lo llamé. Aquí, Enoch. Vi una especie de luz blanca surgir del gran agujero rojo en el que había comido. Luego sentí el blando, frío, ligero peso posarse otra vez sobre mi cabeza. Enoch había vuelto a casa. Atravesé los pasillos y abrí la puerta de la prisión. Sentí los pasitos de Enoch arriba y abajo sobre mi cráneo, sobre mi cerebro. Caminamos juntos en la noche. La luna brillaba. Todo era silencio. Solo oía el parloteo y las ahogadas risitas de Enoch junto a mi oído. Algo desde arriba en sí mismos los hechos tuvieron todo el horror de una pesadilla, pero una pesadilla se puede explicar para que deje de oprimir la mente. Los incidentes en Norton, en el oeste de Minnesota, fueron diferentes, y es posible que nunca se expliquen por completo. No son tanto las cosas que sabemos las que nos aterrorizan como las cosas que no sabemos, las cosas que rompen todas las leyes y reglas conocidas, las cosas que nos sobrevienen sin darnos cuenta y rompen el agradable sueño de nuestro pequeño mundo. Lo ocurrido en Norton fue de tal naturaleza tan espantosa e increíble que ninguno de los involucrados podrá olvidarlo jamás. Todo lo que pueda tener alguna relación con una explicación se incluye en la siguiente narración para que la verdad no se pase por alto por omisión. Puede ser que algunos hechos aún no hayan salido a la luz, y quizás se hayan incluido algunos detalles que realmente no pertenecen al asunto. Los incidentes en sí pueden no estar en el orden correcto. Si alguien posee más información, la narración será corregida con gusto, ya que cualquier cosa que pueda ayudar será bien recibida por los científicos y el público por igual. Caminamos en la oscuridad con fantasmas y espectros que no conocemos, y nuestro pequeño mundo se sumerge ciegamente en abismos hacia una meta de la que no tenemos concepción. Ese pensamiento es un golpe a nuestras creencias y comprensión. Solíamos contentarnos pensando que sabíamos todo sobre nuestro mundo, al menos. Pero ahora es diferente, y nos preguntamos si realmente sabemos algo, o si puede haber seguridad y paz en cualquier parte del amplio universo. Los fenómenos que nos interesan aquí comenzaron con la desaparición de las estrellas, un acertijo astronómico que fue estudiado inicialmente por 3 observadores: el profesor Grill de Harvard, su asistente, el señor Thorndike, y un astrónomo aficionado en California, el señor Nelson. Una característica extraña de la observación es que el apagado ocurrió muy abajo en el horizonte occidental, mientras que el señor Nelson informó que tuvo lugar cerca de Saturno. ¿Debemos creer que una observación fue inexacta o que en realidad hubo 2 fenómenos simultáneos en diferentes partes de los cielos? A la luz de los acontecimientos anteriores y posteriores, la última conclusión parece más probable. Además, la observación del señor Nelson, realizada la noche del 28 de marzo, aparentemente está relacionada con una que había hecho la noche anterior. Según una nota que había enviado al observatorio de Mount Wilson, había estado examinando distraídamente el planeta Saturno la noche del 27 de marzo.
La atmósfera era excepcionalmente clara, la observación perfecta. Los anillos eran tan nítidos y el planeta tan impresionante en su peculiar forma que se quedó mirándolo minuto a minuto. Así fue como sucedió lo inesperado incluso mientras miraba. Poco después de la 1, apareció en su superficie una mancha de un resplandor tan cegador y deslumbrante que pensó que su visión estaba fatigada y que simplemente estaba viendo cosas. Apartó la mirada por un minuto de su telescopio. Cuando la reanudó descubrió que donde había estado el punto de brillo incandescente ahora había un punto de negrura. Mientras lo miraba con curiosidad, lo vio hacerse más y más ligero hasta que finalmente el planeta presentó su apariencia normal. El señor Nelson podría haber ignorado el asunto por completo si no hubiera tenido la formación científica suficiente para respetar el principio cardinal de nunca pasar por alto ningún hecho o dato. Así fue como escribió su observación y la envió debidamente. La desaparición de las estrellas, como se lo ha llamado, ocurrió la noche del 28 de marzo, y fue un fenómeno aún más extraño. En el acto de enfocar su telescopio en Saturno nuevamente para buscar una reaparición del punto radiante, el señor Nelson notó que una estrella repentinamente parpadeaba y desaparecía, otra se desvanecía y volvía a brillar un instante después. Al principio pensó que debía ser víctima de una ilusión óptica, pero siguió observando y vio que las estrellas que desaparecían y volvían a brillar estaban en una línea recta que, calculó, se encontraban en el curso entre Saturno y la Tierra. Fue un espectáculo curioso de ver, según Nelson. Era como si estuvieras paseando por una calle al mediodía y te detuvieras a mirar un diamante en un cojín de felpa negro en el escaparate de un joyero. Y luego, de repente, el diamante no estuviera allí, para aparecer nuevamente un segundo después. No era como si un cuerpo sólido se hubiera interpuesto entre tú y el diamante, sino como si algo invisible hubiera cruzado tu campo de visión, algo que no pudieras ver pero que interceptaba los rayos de luz. La observación de los dos astrónomos de Harvard duplicó la de Nelson, pero dijeron que el borrado tuvo lugar en el horizonte occidental, lejos de Saturno. Más extraño aún es su afirmación de que las estrellas desaparecieron en una línea recta que progresaba en la dirección general de la Tierra. No se prestó mucha atención a estas observaciones inusuales, e incluso los tres observadores no tenían mucho más que una curiosidad ociosa. Por esa razón, debido a que nadie estaba preparado, el terror en Norton acechaba en la noche como un sueño espantoso, tan abrumador como la propia locura. Quizás el resto de la historia debería contarse a través de los ojos de Lars Loberg, un granjero noruego impasible que vive a unas 3 millas de Norton, porque fue alrededor de su granja donde se centró el terror, y él mismo fue un testigo de primera mano hasta que enloqueció y se suicidó. Se levantó temprano, como de costumbre, la mañana del 30 de marzo. Hacía frío en la granja y salió a cortar un montón de leña. Ya era de día y estaba nevando cuando abrió la puerta. Se detuvo más allá del umbral y miró a su alrededor con una expresión perpleja en su rostro. Con cuidado volvió sobre sus pasos hasta la habitación que acababa de dejar y se quedó allí, mirando a través del corral y los campos abiertos. «Helga», gritó en un tono curioso a su esposa. «Ven aquí». Llegó su esposa y los dos se quedaron en la puerta mirando un espectáculo como nunca antes habían visto. Todo el aire parecía rezumar sangre. No se movía ni un soplo de viento, ni una nube flotaba en el cielo, pero caía una fina niebla, una sustancia que no era ni nieve ni polvo ni sangre, pero que tenía algo de la naturaleza de los tres. Los montones de nieve alrededor de la casa de campo, que aún no se habían derretido por completo en los deshielos primaverales, ya estaban cubiertos con un manto de color rojo parduzco, y minuto a minuto, mientras la materia extraña seguía cayendo del cielo, la capa del suelo se hacía más gruesa. Los dos se quedaron allí en la tranquilidad del amanecer con asombro y un poco de miedo, mirando la caída inusual y un mundo que estaba sangriento. Había un olor extraño en el aire, casi un hedor. A Lars le recordó a un gato muerto de 2 días con el que se tropezó una vez, y a un cerdo al que había muerto desangrado recientemente. Lars estiró el brazo y agarró algunas de las cosas que caían en su mano. «Mira», le dijo simplemente a Helga. La sustancia se derritió. No se escurrió como el agua. Se quedó en pequeños glóbulos aceitosos de un color como sangre vieja. En lugar de tener el olor fresco y terroso de la nieve o la lluvia, desprendía un olor desagradable que sugería ofensivamente algo muerto. Helga era supersticiosa. Se estremeció y se apartó de la palma extendida de Lars. «Nieve roja», dijo con inquietud. «No es natural, no me gusta». «Oh, Lars, cierra la puerta». Lars se quedó pensativo. «Sí, nieve roja».
Tal vez signifique un mal año para los cultivos. Luego se encogió de hombros y medio sonrió a Helga. Pero probablemente solo es polvo en el aire que se mezcló con la nieve. Nada de qué asustarse y. ¡Escucha! Interrumpió Helga bruscamente. Lars dejó sin terminar lo que había comenzado a decir. Desde el chiquero llegó un alboroto de gruñidos y chillidos como nunca habían oído. En el establo, los caballos relinchaban estridentemente, y se escuchó el ruido salvaje de los cascos al pisar. Por encima del estruendo de los animales asustados se oyó el aullido lúgubre y lloroso de Harry, el collie escocés. Lars salió corriendo de la casa. «Quédate aquí», gritó en respuesta cuando Helga comenzó a seguirlo. «Veré qué está ocurriendo». La nieve roja seguía cayendo. Lars corrió primero al granero, pero no había huellas de ningún intruso en la nieve recién caída, ni pudo encontrar ninguna evidencia de que un hombre o una bestia hubiera estado merodeando por la pocilga. Lars corrió al establo, abrió las puertas e hizo todo lo posible por silenciar a los caballos. Algo los había asustado mucho, pero tenía poco tiempo para especular sobre qué era. Por primera vez en su vida, los animales apenas prestaron atención a sus esfuerzos por calmarlos, y Lars se volvió más perplejo y desconcertado a cada momento. Luego oyó a Harry aullar más cerca, el golpeteo de pies corriendo cruzó el patio y el perro saltó por la puerta abierta, sacudiéndose y dando tumbos a sus pies. «Tranquilo, Harry», canturreó Lars, inclinándose para acariciar al perro. Se dio cuenta de que los animales tenían miedo de la extraña nieve. No había mucho que pudiera hacer hasta que dejó de nevar, así que caminó entre ellos, hablando y dándoles palmaditas hasta que se quedaron un poco más tranquilos. Alrededor de las 7, la nieve dejó de caer. Los caballos todavía estaban nerviosos, pero gradualmente terminaron sus locos relinchos. Lars decidió que era seguro dejarlos ahora y regresó a la granja, secándose la frente. Y la cosa en el campo. Más allá del tocino, los huevos y el café humeante, Lars y Helga discutieron el fenómeno, pero con estos elementos de desayuno hogareños ante ellos y una sensación cálida en el interior, la extraña nieve se volvió menos misteriosa y alarmante para ellos. «No es de extrañar que los animales estuvieran asustados», dijo Lars, medio en broma. «Supongo que cualquiera se sentiría raro al ver nieve roja en lugar de blanca. Pero no hay nada de qué preocuparse. Probablemente sea solo polvo en el aire como dije». «Tal vez sea así», respondió Helga con duda. «¿Pero dónde hay polvo rojo por aquí?». La pregunta dejó perplejo a Lars. Conocía Minnesota, las Dakotas, Montana y Nebraska, pero en ninguno de esos estados había nada con el peculiar color de la nieve. «Desearía que te quedaras por aquí hoy», continuó Helga lentamente. «No me siento bien de alguna manera. Las cosas no son naturales como deberían ser». «No hay necesidad de preocuparse», respondió Lars brevemente. «Todo está bien». Como burlándose de sus palabras, toda la casa se estremeció, el café se derramó sobre la mesa y un terrible estallido retumbó en sus oídos. Sin una palabra, Lars echó a correr hacia la puerta. Helga, con un miedo supersticioso, aferrándose fuerte a su corazón, se quedó atrás para enderezar la mesa. Alguna intuición le advirtió que algo andaba mal en el mundo. La nieve roja, y ahora este choque explosivo, ¿qué podrían significar? Oyó a Lars y Harry caminar mientras buscaban la causa del disturbio, pero cuando Lars volvió a entrar en la casa, 10 minutos después, el ceño fruncido en su rostro mostraba la inutilidad de su búsqueda. ¿Qué era?, preguntó Helga. «Nada que yo pudiera encontrar», respondió, desconcertado e irritado. Sonaba como un árbol o algo caído en el granero, pero no había nada. «Supongo que tal vez estemos escuchando cosas». Fue un pobre consuelo. Los dos terminaron su desayuno en silencio. Al concluir la comida, Lars dijo brevemente: «Voy a ver cómo está el terreno». «Si me necesitas, grita y te oiré», Helga no respondió a pesar de sus temores, sabía la inutilidad de discutir con Lars. Su esposo llamó a Harry y los dos partieron. Había salido el sol y el cielo estaba bastante despejado. La temperatura estaba aumentando rápidamente. La nieve roja ya parecía derretirse y el aire tenía un olor rancio. Un camino conducía desde la parte trasera de la granja hasta pasar los gallineros, atravesaba el corral de cerdos, luego corría por un campo abierto y finalmente subía una pequeña colina, al otro lado de la cual se extendían los 40 acres, un tracto utilizado para el trigo. Lars caminó por el sendero pasando el granero y cruzó el corral de cerdos. Cuando comenzaron a cruzar el campo abierto, Harry se paró en seco y empezó a gruñir salvajemente. Lars miró a su alrededor, pero no vio nada inusual. «Vamos, Harry», dijo y siguió caminando.
El perro se quedó atrás de él, gruñendo y gimiendo. Entonces Lars se detuvo abruptamente, sorprendido. Unos 10 metros por delante había un gran corte en la tierra húmeda. Parecía reciente, porque la tierra se abultaba alrededor de sus bordes y todavía no había ningún charco de agua en ella. Mientras Lars continuaba caminando después de su pausa momentánea, Harry lanzó un ladrido furioso que terminó en un aullido largo y quejumbroso y se negó a avanzar. «Deja de ladrar y ven conmigo». Lars maldijo con irritación. Sus nervios se estaban alterando, pero el perro no se movió, y Lars continuó, pensando que lo seguiría si tomaba la delantera. Estaba a unos metros del borde cuando algo que no había visto le agarró el tobillo y tropezó hacia adelante. En un loco segundo de horror, el abismo del infierno pareció abrirse ante él. Algo más que no pudo ver lo golpeó en la frente, y sus brazos extendidos estaban magullados con una sustancia dura. Estaba inclinado hacia adelante en un ángulo de 45 grados sobre el profundo corte. Miró hacia abajo y vio el fondo a unos 4 metros por debajo de él, pero no se cayó. No había absolutamente nada a la vista. Un gran burbujeo de sudor lo cubrió. La sangre del moretón de su frente goteaba, pero colgaba suspendida en el aire a unos centímetros de su cara. Con los ojos vidriosos de terror, Lars se incorporó lentamente y se quedó temblando un momento. Volvió a extender la mano y sus dedos sintieron algo duro como el acero, más fríos que el hielo, con protuberancias aquí y allá y surcos extraños. Había una depresión en la superficie sólida en la que metió el puño y la mano desapareció de la vista. Ante eso, el miedo se apoderó de él y se volvió y echó a correr con todas sus fuerzas, mientras Harry gimoteaba pisándole los talones. El terrible accidente ya no seguía siendo un misterio. Quiera Dios que así fuera. Algo que nunca fue de esta tierra había caído en medio de un campo abierto, ya sea por accidente o intencionalmente. Todas las viejas leyendas populares de su raza surgieron en sus pensamientos para aumentar su pánico. Pero también pensó en Helga mientras corría, y decidió que no diría nada que pudiera alarmarla más. Se detuvo un minuto fuera de la granja para recuperar el aliento. Luego entró, tratando de ser el mismo de siempre. ¿Eres tú, Lars?, preguntó Helga a grito. Un momento después entró a la cocina. Cuando lo vio, corrió hacia adelante. Vaya, Lars, tu cara está sangrando. Sí, tropecé. Helga lo miró a los ojos, que aún eran salvajes y dilatados, y la verdad de la intuición saltó a su corazón. Lars. Ese estruendo, ¿sabes lo que fue? Había algo en el campo. No, respondió deliberadamente, no había nada en el campo. Y la caída inversa. Era una pareja solemne la que se sentó al mediodía para almorzar. El peso opresivo del misterio y el miedo colgaba sobre la mesa, y detuvo incluso la pequeña charla que solían tener Lars y Helga. Por consentimiento tácito, no dijeron nada más sobre los incidentes de la mañana. Hacia las 2 de la tarde, el cielo comenzó a nublarse y afuera se enfrió. Pero la nieve roja se había derretido con el calor del final de la mañana, y alrededor de la granja flotaba un olor pútrido, rancio y nauseabundo, el olor de un osario o de una tumba. Lars deambulaba por la cocina y el sótano, haciendo trabajos ocasionales para pasar el tiempo. No salió de la casa. Sus nervios estaban al límite y no sabía qué pasaría a continuación. La nieve roja y la cosa en el campo pesaban sobre su corazón. La seguridad y la confianza de toda una vida se habían desvanecido en una breve hora. ¿Qué podía hacer en presencia de un misterio que parecía no tener explicación y cosas que iban en contra de las leyes de la vida en las que había confiado? Mientras las grandes masas de nubes plomizas se amontonaban en lo alto y las ráfagas de viento helado gimoteaban por el jardín y la casa, el indefinible miedo a lo desconocido se cernía sobre sus pensamientos. Solo tenía un rayo de esperanza. Que el periódico que el cartero rural dejaría por la tarde explicara la misteriosa nevada. Lo que había en el campo, trató en vano de olvidarlo, fingiendo que debía ser un nuevo tipo de cometa. Eran alrededor de las 4 cuando Lars escuchó el silbido del cartero. Dejó el martillo y los clavos, luego caminó por un pasillo corto hasta la cima de las escaleras. Desde allí, mirando al otro lado del dormitorio delantero y por la ventana, pudo ver el buzón de correo en el lugar donde la carretera del condado pasaba unos 90 o 100 metros frente a la casa. Allí se detuvo el familiar caballo y carruaje del cartero. Para su sorpresa, Helga también estaba parada allí, hablando con él pero evidentemente a punto de regresar a la casa. Ella debió haberlo visto venir por la carretera y salir a su encuentro. La vista de Helga lo inquietó curiosamente. Deseó que ella hubiera esperado para dejarlo ir tras el correo.
Cuando comenzó a descender el tramo de escaleras, decidió que le pediría que se quedara dentro durante un día o dos. Pero todos los pensamientos fueron alejados de su cabeza y el terror negro lo abrumó en una oleada enfermiza cuando estaba a mitad de camino. Porque llegó a sus oídos un sonido que era muchos sonidos. Hubo un extraño y largo zing-jeje, el loco relinchó de un caballo y el repentino y penetrante chillido de una mujer. Y luego vino de nuevo ese largo y extraño zing-jeje, y el ruido de un gran viento. Lars despejó el resto de los escalones de un salto y se torció un tobillo torcido al doblar hacia la puerta principal. El miedo ciego que había sentido mientras colgaba sobre el pozo esa mañana no era nada comparado con la oleada de horror que se apoderó de él ahora. Porque no había nadie a la vista. El buzón estaba desierto. El camino se extendía hacia la izquierda, sin ningún viajero humano, durante 3/4 de milla, y hacia la derecha, igual de vacío durante media milla. Y en el campo que se extendía al otro lado del camino, no se veía ningún ser viviente. Helga y el cartero con su caballo y su carruaje se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Pero había algo curioso. Todo alrededor estaba gris por las nubes que oscurecían el cielo, excepto una mancha redonda de azul de unos 100 metros de diámetro a través de la cual la luz del sol se derramaba sobre el buzón. Lars levantó la vista mecánicamente. En lo alto estaba la única grieta en los bancos de nubes, una grieta que las nubes en aumento volvían a llenar rápidamente. Incluso mientras miraba, algunas cosas blancas revolotearon hacia la tierra. Cartas y papeles. Lars tomó un puñado como si estuviera aturdido o loco y se tambaleó de regreso a la casa. Apenas fue consciente del repentino rugido del viento que se levantó, o del muro de aguanieve que se precipitó en una salvaje pendiente desde las nubes. De la misma manera mecánica e irresponsable, volvió a girar y salió a la penumbra con la desesperada esperanza de que sus ojos y oídos le hubieran jugado una mala pasada. Caminó en cualquier dirección, buscó a través del campo, llamó y gritó hasta que su voz se volvió ronca, pero no encontró nada, y nadie respondió a sus vanos gritos. Luego, por fin, cuando el aguanieve se transformó en una fina llovizna que cesó en breve, volvió a la granja, todavía con esa sensación de aturdimiento. Las cartas estaban tiradas en el suelo donde las había dejado, y automáticamente escogió de ellas el papel que había pensado que podría contener una noticia explicativa. Pero no podía concentrar sus pensamientos, y eran solo frases inconexas que su ojo detectaba aquí y allá. Cae nieve roja, polvo volcánico en la atmósfera superior, nubes de polvo de las praderas occidentales, un organismo desconocido y curioso desconcierta a los científicos, un químico afirma que encontró rastros de una sustancia como la sangre, fueron las explicaciones del párrafo y el comentario que corrió en un revoltijo por sus pensamientos. Y en otro lugar de la página, algunas otras frases. Extraña exhibición de auroras boreales, rayos de color rojo, verde, violeta, amarillo, fenómeno observado en Norton, un astrónomo de la universidad no ofrece ninguna explicación. If. Algo desde arriba. Al anochecer de ese día de locura, nuevamente estaba parcialmente despejado afuera. En el este todavía colgaba un banco bajo de nubes, pero arriba y hacia el oeste las estrellas estaban saliendo. Lars se sentó junto a una ventana mirando la noche durante horas. Su mente se había calmado mientras cavilaba sobre misterios que no podía sondear, pero había una luz en sus ojos que nunca antes había estado allí. Hasta el momento, solo la impasibilidad de su raza le había impedido volverse loco. En sus oídos aún resonaba esa mezcla de sonidos, y sus ojos horrorizados mantenían ante ellos el camino vacío y los papeles revoloteando hacia abajo. Era increíble, impensable. Sin embargo, todos sus pensamientos terminaron con una explicación que no tenía lógica. De alguna manera, el cartero y Helga habían sido arrebatados de la superficie de la Tierra. Había pensado en un tornado, pero nada más había sido perturbado. ¿Qué era lo que podía llegar a la Tierra en un breve segundo o dos y desaparecer instantáneamente hacia el cielo con su presa? El sudor frío brotó de su frente. Una vez, de niño, se había preguntado cómo se sentiría si viera caer una manzana de un árbol y, en lugar de caer a la tierra, navegar hacia los cielos. Ahora conocía esa terrible sensación, la sensación de que la naturaleza se había torcido repentinamente. Volvió a mirar al cielo directamente arriba, donde las estrellas brillaban frías, esperando en vano que pudiera sacar una solución de esas profundidades insondables. Pasaron los minutos. La Vía Láctea resplandeció con su misteriosa belleza. La noche estaba tranquila sin viento. Cuando fue que tomó conciencia de algo nuevo, no pudo decirlo. Pero en el fondo de sus inútiles pensamientos, una frase olvidada buscó expresión a tientas.
Extraña exhibición de auroras boreales, rayos de color rojo, verde, violeta, amarillo. Entonces lo supo. Muy por encima de él, tan débilmente que al principio no pudo estar seguro, rayos de luz de muchos colores pulsaron a través de las estrellas. Y a Lars le sorprendió y le invadió una especie de nuevo temor de que no se viera en ningún otro lugar. En el pasado, había visto con frecuencia la aurora boreal descender desde el norte, ardiendo más brillante hasta que serpentinas y cataratas de un extraño resplandor jugaban en todo el cielo. Pero nunca antes la había visto confinada a un lugar tan pequeño en el cielo. Estos rayos parpadeantes de verde y violeta, rojo y amarillo, no parecían tan remotos como solían ser las auroras boreales, y era extraño que ocurrieran en un área tan pequeña, aunque debía ser inmensamente más grande en el espacio. A veces, solo dos rayos bailaban alrededor del otro, a veces todos desaparecían, luego, un minuto después, rayos de diferentes colores saltaban sobre el terciopelo estrellado de la noche. Y la parte más extraña de la exhibición fue la claridad y rectitud de la luz. No había nada de la vaguedad, ni el cambio y la fusión lenta en otros patrones y colores que tenía la aurora. Esto se parecía más al encendido y apagado de linternas gigantes. Durante varios minutos, Lars miró las extrañas luces con la torpeza de una mente aturdida por demasiadas conmociones. Incluso en este estado se dio cuenta de algo nuevo. Le pareció ver una o dos motas negras en el aire entre él y las luces, como las motas danzantes ante los ojos de alguien que ha sido golpeado en la cabeza. Y llegó a sus oídos una ráfaga de viento, y dos objetos se precipitaron furiosamente a su lado para estrellarse contra el suelo. Un momento después, creyó escuchar un ruido sordo en la carretera y otro desde algún lugar lejano, pero tal vez solo eran ecos, o sus oídos pudieron haberle jugado una mala pasada. No podía estar seguro. Como un autómata, se levantó y bajó a tropezones las escaleras hacia la noche fría y tranquila. Había algo extrañamente familiar en ese objeto más cercano, y se acercó a él con un zumbido lejano en los oídos y un torbellino salvaje de sueños locos en su mente. Se inclinó sobre la forma inmóvil. Un olor a quemado le llegó a la nariz, reconoció el pobre y destrozado cuerpo de Helga, la piel horriblemente blanca. Canturreó una palabra de dolor y se inclinó para acariciar la arcilla sin vida. Y luego volvió a apartar la mano, porque ardía como el fuego de un horno, pero sabía que no era fuego lo que tocaba, ni calor alguno, sino el frío absoluto y penetrante del espacio exterior. Como Helga se había desvanecido, en misterio y terror, también había regresado, pero el horror para ella había terminado. Para él continuó. La noche estaba en silencio, pero ese zumbido enloquecedor era más fuerte en su cerebro. Sacudió la cabeza para deshacerse de él y sus ojos se posaron en el otro objeto. Por un segundo, el tiempo y el espacio y el mundo se detuvieron para Lars. Ningún ojo podía mirar sin cambios esa mancha viscosa de carne líquida, hongos e icor, con sus repugnantes tentáculos y picos, su negrura de corrupción, su monstruosa mezcla de todo lo que era obsceno en los reinos vegetal y animal, y más horrible aún, el núcleo metálico de la cosa todavía se movía débilmente con una espantosa parodia de la vida. Y en su centro, un bulbo podrido y enfermizo de un ojo ciego miraba malévolamente a Lars con su luz moribunda. El zumbido en sus oídos se convirtió en un estruendo chirriante, algo se rompió, sus dientes crujieron y la locura se apoderó de él. Murmuró palabras cariñosas para Helga, gritó blasfemias a la cosa viscosa desde arriba, estalló en carcajadas sin alegría y sollozos ásperos. Su mente enloquecida se fue por otra tangente, y dejó de murmurar y chillar tan repentinamente como había comenzado. En cambio, se rió entre dientes con una astucia loca, como si hubiera pensado en una manera de engañar a su enemigo. Retrocedió disimuladamente hasta la casa de campo y reapareció con un gran puñado de leña. Volvió a buscar más y más. Hizo una tosca pira, arrastró el cuerpo de Helga sobre ella aunque sus manos ardían como en un horno al rojo vivo. Volvió corriendo, reapareció con una lata y echó queroseno en la pira. La encendió con lágrimas de locura y dolor corriendo por su rostro. Entonces la furia entró en su corazón, y arrojó el resto de la leña sobre la cosa obscena y la empapó con el querosén. Cuando las llamas se encendieron, bailó con dolor, odio y locura retorciéndose alternativamente en sus rasgos. Corrió de regreso a la leñera en busca de más combustible. Estaba a punto de regresar con una carga de leña cuando escuchó el rugido de una pequeña explosión, vio una fuente de chispas y leña ardiendo en el aire. Se quedó boquiabierto por un segundo, luego corrió locamente hacia los fuegos. La monstruosidad obscena ya no existía. Algo en ella había explotado, y en 2 o 3 lugares ardían trozos en el techo de la granja.
Pero Lars no les prestó atención, tampoco a las llamas que comenzaban a lamer los aleros, porque algo medio olvidado golpeaba en el fondo de sus pensamientos. La cosa en el campo. La cosa en el campo. La frase le pasó por la cabeza como un cántico, y estalló en otra carcajada salvaje. Apenas miró el humo negro que surgió de la pirra funeraria de Helga, mientras se giraba y regresaba rápidamente a la pila de leña. Recogió todo lo que pudo llevar y tropezó por el camino, tambaleándose bajo el peso. Cuando llegó a la brecha en la tierra, débilmente iluminada por el resplandor rojo que comenzaba a salir del techo en llamas de la casa de campo, arrojó todo sobre la cosa invisible y gritó. Regresó una y otra vez hasta que toda la madera estuvo esparcida alrededor y sobre lo que no se podía ver. En su último viaje, trajo 2 latas de querosén de 1 galón y las vertió sobre tanta madera como estaba a su alcance, luego la arrojó a la parte superior de la pila y encendió la masa. Una lengua de fuego saltó y corrió sobre la pila, y salió un volumen de espeso humo negro. El campo a su alrededor ya estaba iluminado por un resplandor espeluznante de la granja que ahora estaba completamente en llamas. Como un nigromante pronunciando su ritual de encantamiento y hechicería oscura, Lars saltaba, bailaba y aullaba alrededor de la gran hoguera que había construido. Una torre de humo negro se elevó en el aire, la madera crujió, el calor se volvió abrasador. Y bajo la metamorfosis del fuego, Lars vio cómo se formaba un último y extraño acertijo ante sus ojos. Se estaban formando contornos, la sugerencia de una vasta estructura incrustada profundamente en la tierra. Balbuceó a las estrellas mientras veía planos, ángulos y cubos que parecían la geometría de otra dimensión. Su risa maníaca volvió a sonar cuando miró a través de las paredes transparentes y brillantes y vio objetos que no podía nombrar, dispositivos mecánicos montados de manera extraña, artículos fantásticos que ninguna mente en la Tierra podría haber imaginado o moldeado. Y alrededor de ellos había docenas de esas cosas infernales y viscosas que no eran ni animales ni vegetales ni materia, pero que participaban repugnantemente de la naturaleza de los 3. Gritó con triste júbilo mientras vislumbraba brevemente otras cosas. Sustancias extrañas y gaseosas en el suelo que mantenían su forma tan rígidamente como cadáveres. Se oyó un silbido, como un gran suspiro, un estruendo de advertencia, y Lars abrió los brazos como si quisiera abrazar el fuego purificador. Fue su último gesto, porque la tierra, el cielo y la vida temblaron y fueron destrozados antes de la titánica explosión que acabó con la cosa en el campo. Hubo un acertijo de las estrellas. La tarde del 30 de marzo, poco después de las 2 p.m., Larry Greene despegó del campo de vuelo de Twin City con un envío especial de despachos bancarios para Seattle. Su avión fue visto por última vez en Elk Forks, 20 millas al este de Norton, aproximadamente a las 4 en punto. Cuando no se lo volvió a ver durante varias horas y no se recibió ningún informe, la importancia de su carga hizo que se enviara un grupo de búsqueda. Temprano en la mañana del 31 de marzo, su avión fue encontrado cerca de la granja quemada de Loberk. Estaba completamente destrozado, pero el cuerpo del piloto no estaba por ningún lado. El grupo de búsqueda continuó recorriendo la zona. 1 hora más tarde, lo encontraron deambulando, aturdido, por un campo cerca de Norton. Su relato de lo que había sucedido era tan singular y fantástico que se cuestionó su cordura. Sin embargo, cuando se descubrió que estaba sufriendo mucho por la exposición, lo llevaron de inmediato a las ciudades gemelas para recibir atención médica. Todos los esfuerzos por salvar su vida fueron inútiles. Murió varios días después de una infección gangrenosa. Entre sus efectos se encontraron 2 elementos significativos. Un objeto negro y la siguiente comunicación extraordinaria, que aparentemente fue escrita en algún momento durante el primer día de su confinamiento para atención médica. A otros les dejo la tarea de decidir si he sido víctima de la locura o de las alucinaciones. Yo mismo dudo ya del testimonio de mis propios ojos y oídos. Si no fuera por el disco que traje conmigo, creería que todo fue una ilusión o un sueño, pero a menos que el disco resulte ser producto de una imaginación trastornada, no puedo dudar de la verdad de lo que tengo que decir y de la realidad de lo que vi. A las 2:10 de la noche del 30 de marzo, despegué del campo de vuelo de Twin City con un paquete de despachos bancarios para Seattle. Me dirigí hacia el oeste. Las condiciones meteorológicas fueron favorables durante la primera hora y mantuve el nivel de vuelo relativamente bajo de 2000 pies. En este punto, a algo menos de 160 kilómetros de las ciudades gemelas, me estaba acercando a una región para la que se pronosticaban tormentas de nieve o aguanieve. Los bancos de nubes se estaban acumulando más adelante, así que inmediatamente comencé a escalar en busca de altitud. La última ciudad que vi fue Elk Forks.
Después de eso, las nubes debajo de mí oscurecieron todo. Había subido a 6000 pies, luego 7500, y ahora me mantenía a una altitud de 9000 pies. Calculé que ahora debía estar acercándome a Norton. Sin una palabra de advertencia, vino el terror. Mi avión se vio envuelto repentinamente en una luz verdosa. El motor y la hélice zumbaron, pero mi progreso se detuvo por completo. Mi altímetro marcaba 11, 13, 15.000 pies tan rápido que apenas podía seguirlo. Nada de lo que podía hacer tenía ningún efecto en el avión o su increíble ascenso. La sensación era repugnante. Tenía el motor completamente abierto, pero no avanzamos ni un pie. En cambio, el avión se elevó hacia arriba como un globo. Apenas tuve tiempo de ajustar mi tanque de oxígeno y encender la corriente para el traje hermético calentado eléctricamente que siempre uso cuando vuelo en climas fríos. El altímetro se disparó a 40.000 pies, luego se congeló. Todo había sucedido tan instantáneamente que casi me quedé atónito. Unos pocos segundos como máximo podrían haber pasado entre el momento en que llegó la luz verdosa y el altímetro se congeló. A través de mi traje, comencé a sentir un frío intenso. No tenía conocimiento de qué tan alto estaba ahora, pero sabía que si mi extraño ascenso no se detenía rápidamente, perecería en el cero absoluto o casi absoluto del nivel superior de la atmósfera. El motor ahora se congeló y se apagó. En lugar de caer, el avión permaneció en su suspensión antinatural, todavía bañado en luz verde. El cielo sobre mí se había vuelto tan oscuro que estaba seguro de que debía estar cerca del borde exterior de la atmósfera de la Tierra. El frío era más punzante que nunca. En este momento, creí escuchar 2 leves clics. Unos segundos más tarde, se repitieron. La luz verde desapareció. Arriba, las estrellas se apagaron. El efecto fue precisamente como si estuviera mirando a través de un cristal invisible pero no pudiera ver nada. Y a solo unos metros de mi avión habían aparecido repentinamente los cuerpos de un hombre y una mujer muertos. El intenso frío disminuyó rápidamente en severidad, pero si hubiera sido 1000 veces más helado, no podría. Al otro lado del río la forma de su cuerpo se veía marcada en el barro congelado, donde había estado boca abajo junto a un árbol caído. Sus huellas eran profundas en la nieve derretida, y sus pies habían dejado manchas oscuras y húmedas donde había escalado la roca. Había permanecido allí por mucho tiempo. El suficiente como para que el tiempo perdiera su significado. La luna subía sobre la montaña más cercana, llena y blanca, grabada con el patrón de ramas desnudas. Su luz cayó sobre su rostro, sobre sus ojos hundidos, brillantes, y el azul hinchado de las mejillas en las que había comenzado a crecer la barba. Brillaba en el mundo de los árboles y las rocas de los que él era parte, y le dio vida. La noche era cálida. En el valle, la nieve había desaparecido. Las flores empujaban hacia arriba a través de la tierra húmeda. Las ranas boqueaban, las grandes truchas se agitaban en las profundas charcas del río. Era mayo, pero en las laderas de la montaña, hacia el norte, donde nunca salía el sol, la nieve todavía estaba cubierta de un hielo azul, y las agujas de escarcha brillaban en el barro negro del suelo del bosque. Era mayo. Durante toda la cálida noche, escuadrones de pájaros cruzaban la cara de la luna. Durante toda la noche, sus voces descendieron como murmullos de otro mundo. Pero, para un oyente en la noche, otra voz era más clara, más fuerte, más insistente, ahora como un toque de cristal, ahora como la risa de un elfo, siempre un susurro sin aliento e interminable. La voz del agua corriendo. No escuchó ninguna de estas cosas. Estaba parado donde había llegado por primera vez a la luz de la luna llena, su rostro alzado para recibirla, bebiendo su brillo. Se estremeció como en una corriente de las cosas que había olvidado, en otro mundo. Disolvió el dolor sordo del frío que había en su cuerpo y mente, que endureció sus extremidades hinchadas, y quedó como una pepita helada detrás de sus ojos. Se empapó de luna, y del mundo que lo rodeaba, hasta el punto de que cada rincón brillaba con su propia luz pálida, blanca y vaporosa, hasta donde podía ver. Era un mundo extraño. No se acordaba de cómo había sido el otro mundo antes, pero esto era diferente. La luz de la luna lo inundaba con una neblina perlada a través de la cual las columnas de los árboles se elevaban como estalagmitas sombrías. La neblina no era solo de la luna, era parte de este nuevo mundo y de las cosas que había en él. Los líquenes grises debajo de sus pies estaban delineados con ondas de luz cada vez más amplias. Y la luz pulsaba a través de la corteza áspera de los troncos y ardía como pequeñas velas en la punta de cada rama en crecimiento. Los abetos estaban cubiertos de agujas plateadas de luz.
Una turbulenta niebla de resplandor se arrastraba sobre el suelo del bosque, quebrada por islas negras de roca. La luz estaba en todo en este nuevo mundo en el que estaba, excepto solo por la roca y por sí mismo. Bebió la luz de la luna a través de cada poro, y ardió gloriosamente en ella. Fluyó por cada vena y hueso de su cuerpo, expulsando el frío húmedo que estaba en su carne, pero la luz que absorbió no volvió a brillar como lo hizo en los árboles, el musgo y los líquenes. Bajó la mirada hacia sus manos hinchadas y flexionó sus dedos azules. Movió los dedos de los pies con las botas empapadas y sintió una humedad pegajosa que se aferraba a su cuerpo. Todavía tenía frío. Mucho frío. Penetrante como si el aliento helado del invierno soplara sobre él. Se puso en cuclillas en el charco de luz y se quitó las botas, torpe y dolorosamente, luego se recostó en la piedra y miró el rostro sonriente de la luna. El tiempo pasó, pero si fueron minutos u horas, o si todavía había cosas como minutos y horas, no podría haberlo dicho. El tiempo no tenía sentido para él en este mundo nuevo y extraño. El tiempo pasó, porque la luna estaba más alta y su luz más fuerte y cálida sobre su carne desnuda, pero no sintió su paso. A medida que la sensación de calor crecía en él, trajo otro sentimiento, un hambre sordo que le roía los huesos, que lo inquietaba. Se acercó a un enorme haya, cuyas ramas se alzaban por encima de las copas de los otros árboles, y sintió un rápido escalofrío cuando su sombra cayó sobre él. Luego lo abrazó con los dos brazos, todo su cuerpo presionando ansiosamente contra la madera resplandeciente, y la luz que brotaba de ella lo atravesó como una llama. Pellizcó el brote largo y puntiagudo de una ramita. Yacía en su palma como una joya de fuego pálido antes de que se la llevara a la boca y sintiera su calor extenderse dentro de él. Comió brotes cada vez que pudo encontrarlos, quitándolos de las ramitas con dedos torpes, frotándolos con ansia en el musgo. Los trituró entre sus dientes y se los tragó, y el fuego que brillaba en ellos se extendió por su carne fría y la calentó un poco. Arrancó trozos de líquen de la roca, pero eran duros y leñosos y no podía tragárselos. Rompió ramitas de abeto, con agujas y con la luz de la vida, pero la resina que contenían le quemó los labios y la lengua. Se sentó, encorvado contra una roca, mirando ciegamente las crecientes profundidades del bosque. Las cosas que había tragado habían ayudado un poco a aliviar el frío que había en sus huesos, pero no mitigaban el hambre ni la sed que lo torturaban. Tenían vida, y la calidez de la vida, pero no lo que él necesitaba, lo que de alguna manera debía tener. Al borde de su campo de visión, algo se movió. Se movió sin ruido a través de las copas de los árboles en llamas, como una nube luminosa. Se acomodó en una rama sobre su cabeza, torció el cuello hacia atrás y lo miró con ojos huecos y ardientes. La niebla de luz blanca era muy brillante a su alrededor. Podía sentir su calor, incluso a esta distancia. Y había algo más. El hambre se apoderó de él, más feroz que nunca, y la sed le encogió el esófago. El búho lo había visto y decidió que era otro muñón podrido. Se sentó encorvado contra el tronco del gran abeto, mirando y escuchando a su presa. Fue recompensado por un pequeño sonido o un aroma flotante, y extendió sus alas silenciosas para flotar como un fantasma en la noche. No vio la cosa deformada, había pensado en un conejo o un roedor. Se puso de pie y lo siguió. Un puercoespín, en lo alto de un abedul, vio pasar al búho y lo ignoró. Un cuervo dormido se despertó de repente, aterrorizado. Pero el gran pájaro pasó de largo, con la intención de otra presa. Había claros en el bosque, incluso a esta altura, donde se habían cortado árboles y crecían zarzas. Toda clase de pequeñas criaturas vivían allí. El búho lo sabía. Llegó al borde del claro a tiempo para ver el golpe del búho y escuchar el grito del conejo herido. A sus ojos era como si un rayo de fuego brillante se hubiera lanzado a través de la noche para golpear una segunda bola de fuego en el suelo. Caminando hacia adelante, entre las zarzas, se arrojó sobre los dos animales antes de que el búho pudiera volver al aire. El enorme pájaro lo atacó salvajemente con pico y garras, abriendo la carne hinchada de su cara en grandes y curvas hendiduras. Pero él le mordió profundamente el pecho, a través de plumas y piel, rasgando su carne con los dientes y dejando que el calor y un chorro de sangre se derramasen por sus labios agrietados, aliviando su garganta. Sus dedos rasgaban el cuerpo, rompiéndolo en pedazos que pudiese meter en su boca. Escupió plumas y huesos, y la sed se fue, y el dolor en sus entumecidos huesos se había lavado. Le pareció que sus dedos brillaban un poco con la misma luz pálida que emanaba de las otras cosas del bosque. Cazó toda esa noche, a través del claro y el bosque cercano, y encontró y comió 2 ratones de madera y un puñado de larvas y otros insectos. Descubrió que las cuerdas enroscadas de los helechos estaban llenos de vida y eran más sabrosos que los brotes o los líquenes.
A medida que el frío lo dejaba, podía moverse con mayor libertad, pensar con más claridad, pero la sed estaba creciendo de nuevo. De los recuerdos perdidos de ese mundo, el murmullo del agua corrió hacia él. El agua debería calmar la sed. Podía oírlo debajo de él en la ladera de la montaña, a través de la niebla, chapoteando sobre piedras desnudas, gorgoteando a través de túneles en las raíces y el musgo. La escuchó a lo lejos, muy por debajo en el valle, rugiendo contra los cantos rodados y saltando sobresalientes. Mientras escuchaba, un escalofrío se apoderó de él, como si una sombra estuviera pasando, pero la sensación lo abandonó. Lenta y dolorosamente, comenzó a descender por la ladera de la montaña. El agua estalló en la base de una pared de roca, descansó en un estanque profundo y claro debajo del acantilado y luego se deslizó a través del musgo, girando y girando, deslizándose sobre piedras planas, sumergiéndose en grietas y surgiendo en pequeñas fuentes brillantes y desapareciendo nuevamente bajo enredos de raíces enmarañadas y troncos de árboles caídos, creciendo y corriendo cada vez más rápido hasta que saltó sobre el último acantilado y cayó en una salpicadura de gotas centelleantes en el valle. Lo vio y se detuvo. Un vapor negro yacía sobre él como una alfombra. Vio un sendero negro que serpenteaba a través de la niebla luminosa que colgaba sobre el suelo del bosque. Donde el riachuelo permanecía tranquilo, era delgado, y la luz de la luna atravesaba y brillaba en el agua clara, pero donde la pequeña corriente se apresuraba sobre raíces y piedras, la niebla negra yacía densa e impenetrable, opaca y sin vida. Se lamió los labios inquietos con una lengua hinchada y avanzó cautelosamente. El escalofrío lo había invadido de nuevo, adormeciendo sus nervios, embotando su laborioso cerebro. El agua apagó la sed. Todavía recordaba eso de alguna manera, y esta cosa brillante y que cantaba era agua. En la base del acantilado, donde el agua brotaba bajo la roca, la niebla negra era más delgada. Se arrodilló y sumergió sus manos ahuecadas en el agua. Cuando la niebla negra se cerró sobre él, todo sentimiento desapareció de sus manos. El frío terrible, adormecedor, se abrió camino como ácido en su carne y huesos. La niebla estaba drenando el calor, la vida, fuera de él, a través de sus manos y brazos, absorbiéndole todo lo que había bebido con la sangre del búho y absorbido en los rayos blancos de la luna. Se puso de pie, luego se derrumbó al lado del arroyo. Permaneció allí, indefenso, durante mucho tiempo. Poco a poco la luz de la luna lo revivió. Poco a poco, el entumecimiento salió de sus músculos y pudo mover las piernas. Se puso de pie, apoyándose contra el acantilado. Miró con ojos ardientes el agua y sintió la sed aferrándose al esófago y el hambre carcomiendo sus entrañas. El agua era la muerte para él. La niebla negra que yacía sobre el agua corriente era mortal, drenando la fuerza vital de lo que fuera que la tocara. Era la muerte. Pero la sangre fresca, ardiente y resplandeciente era vida. Algo se sacudió a la sombra del acantilado. Sus ojos lo encontraron. Un bulto de espinas ardientes, saltando por un sendero gastado que conducía sobre las rocas a la pequeña charca, un puercoespín vino a beber. Sintió la vida en él, el hambre le retorció el vientre, pero la barrera negra del agua corriente estaba entre él y la criatura. Se arrastró hasta el borde de la charca y bebió, el brillo de su cuerpo erizado brillaba a través de la niebla negra sobre el agua. Cruzó el pequeño riachuelo donde era más angosto, debajo de la charca, y subió por el camino hacia él, sin miedo. Lo mató. Su cara y su cuerpo estaban cubiertos de espinas antes de que el animal estuviese muerto, pero rasgó su cuerpo con sus dos manos entumecidas y dejó que su sangre caliente bajara por la garganta y le devolviera el calor y la vida que la niebla negra le había quitado. Lo único que necesitaba era sangre, lo había aprendido, y dejó el cadáver flácido del puercoespín junto al camino y se volvió hacia el bosque. El agua estaba en todas partes, aquí en las laderas más bajas de la montaña. Sus rastros negros ribetearon el brillante suelo del bosque a cada lado. Hizo una pared de frío sobre el lugar donde se encontraba, por lo que tuvo que volver a subir a la cima de la cresta y rodear las fuentes. El sol salió, trayendo una luz dorada y mordaz que encogió su pálida carne, y provocó la sed insoportable en su garganta, llevándolo al refugio de una cueva. La sangre apagaba esa sed horrible y creciente, y expulsaba el frío que se arrastraba implacablemente sobre él, pero era difícil encontrar sangre. Otras cosas matarían el frío, los brotes y las cosas que crecen, pero no podrían calmar la sed ni aplacar el hambre salvaje en él. Llegó otra noche, por fin, y se quedó de pie bajo la brillante luz de la luna cada vez más alta en un espolón desnudo que dominaba el valle. Todo el mundo yacía ante él, bañado en plata y forrado de negro.
Podía ver montaña tras montaña, surcadas por la luz de los árboles en crecimiento, cubiertas por la niebla brillante, sus calvas coronas negras perfiladas contra las nubes iluminadas por la luna. Podía ver los torrentes de las montañas que se deslizaban por sus flancos, como hilos de tinta, uniéndose, ensanchándose, bajando para unirse al río que rugía hoscamente bajo su mortaja negra en el valle a sus pies. El valle estaba lleno de vida. Estaba vivo con cosas que crecían, y la niebla blanca que se alzaba de ellas los cubría con un caldo de luz a través del cual el río y sus afluentes cortaban líneas negras y frías. Había otras luces. Constelaciones amarillas de luz de lámpara esparcidas por los prados plateados. Muchas de ellas se agruparon en la desembocadura del valle, donde las montañas se separaban, pero había cada vez menos a medida que seguían la barrera negra del río, y en la cabecera del valle debajo de él, una chispa brillante ardía sola. Estaba de pie con la luz de la luna lavando su cuerpo desnudo, blanco como la muerte, mirando esa mancha de luz dorada. Había algo que debía saber al respecto, algo que estaba oculto en ese otro mundo en el que había estado. Había algo que lo atraía hacia él, como un hilo invisible, extendido a través del espacio de la noche blanca, atándolo a él. Al día siguiente yacía enterrado bajo un tronco podrido, a mitad de la montaña. La noche siguiente, poco después de la salida de la luna, se encontró con una cierva, con la espalda rota, inmovilizada debajo de un árbol caído. Le desgarró el cuello y bebió la sangre humeante que vertía calor y vida a través de su cuerpo, despertándolo, llenándolo de vigor. El frío se había ido, y ahora estaba seguro de que sus dedos brillaban con una luz propia. Ahora estaba realmente vivo. Siguió la cresta, y antes del amanecer llegó al borde del río. La negrura era un muro impenetrable que ocultaba la otra orilla. A través de él podía escuchar el agua corriendo sobre la grava, el gorgoteo de remolinos y el murmullo de los rápidos. El sonido lo atormentaba y le devolvió la sed, pero él retrocedió hacia el bosque, porque el cielo ya brillaba en el este. Cuando salió la luna, durante la cuarta noche, no había encontrado nada para comer. Su luz lo sacó del bosque nuevamente, a la orilla del río, donde se ensanchaba en un estanque tranquilo. La niebla negra era delgada sobre la superficie vidriosa del agua, y a través de ella vio la luz amarilla de la lámpara de la casa que lo había arrastrado por la montaña. Estaba parado hasta la cintura en la maleza que bordeaba el estanque, mirando esos dos rectángulos amarillos. De vuelta en el vacío de su mente, un recuerdo luchaba por aparecer. Pero pertenecía al otro mundo, el mundo que había dejado atrás, y se desvaneció. El reflejo de las luces yacía en el agua quieta del estanque. La niebla no era más que una gasa negra dibujada a través de la luz de la lámpara, que la opacaba. El agua yacía como una lámina de vidrio negro, dura y pulida, con los fantasmas de los pinos en su otra orilla creciendo en sus silenciosas profundidades. Las estrellas se reflejaban allí en pequeños puntos de parpadeo, así como el círculo menguante de la luna. No oyó el portazo, allí entre los pinos. Un nuevo sentimiento estaba creciendo en él. Fue extraño, no era sed, no hambre. Lo sumergió en su todopoderosa compulsión. Apretó sus músculos y lo sacó de su control, forzándolo paso a paso a través de las espadañas hasta la orilla. Había algo que debía hacer. Alguna cosa. Ella salió de las sombras y se paró a la luz de la luna en la otra orilla, mirando hacia el cielo. Se bañó en ese torrente plateado, dejó que lavara su delgado cuerpo blanco, su brillante cabello negro, acariciando cada línea y curva de su figura. Su propia luz se aferraba a ella como un aura plateada, suave y cálida, que brotaba de su piel blanca y se aferraba amorosamente a ella, ocultando su belleza con luz. Esa belleza lo sacó de las sombras, del bosque, hacia la luz de la luna. Ella no lo vio al principio. La noche era cálida. Estaba parada en una roca a la orilla del agua, con los brazos levantados y las manos entrelazadas en su cabello negro. Todo su joven cuerpo estaba tenso, dando la bienvenida a la luz de la luna y al toque de la brisa nocturna. La luna parecía estar flotando en el agua, más allá de su alcance. Se ató el cabello en un moño detrás de la cabeza y bajó rápidamente al agua. Observó cómo las ondas se ensanchaban y se propagaban a través del estanque vidrioso. Entonces ella lo vio. Se quedó allí, con el rostro medio en sombras, encorvado y desnudo. Sus brazos eran esqueléticos y sus costillas sobresalían debajo de la piel que colgaban pliegues blancos, flácidos. Sus ojos eran pozos negros y un rastrojo de barba le cubría las mejillas caídas. La marca de las garras del búho estaba en su rostro, así como las laceraciones producidas por las espinas del puercoespín. Su carne era blanca como la luz de la luna, pero teñida de algún modo con la mancha oscura de la muerte. Ella lo vio y lo conoció.
Su mano fue a la pequeña cruz que brillaba como un carbón de fuego escondido en el hueco de su garganta. Su voz se elevó y se atragantó. Joe. Joe. Él la vio y la recordó. El hilo que había sentido en la montaña había sido su presencia, atrayéndolo hacia ella, más fuerte que la sed o el hambre, más fuerte que la muerte, más fuerte incluso que la niebla negra sobre el río. Ahora estaba entre ellos, apretando, arrastrándolo paso a paso hacia el agua silenciosa. Las ondas se rompieron contra sus piernas y sintió la niebla negra que se elevaba de ellas, sintió el entumecimiento arrastrándose en sus pies, en sus piernas, en su cuerpo. Había pasado un día desde que había matado al ciervo y sus fuerzas eran escasas. No pudo seguir. Se quedó hasta las rodillas en el agua, mirándola a través del pequeño espacio que los separaba. Intentó hablar, llamarla por su nombre, pero había olvidado las palabras. Entonces ella gritó y corrió. Una corriente de fuego blanco a través de las sombras, y él escuchó la puerta de la casa cerrarse tras ella y vio que las persianas bajaban, una tras otra, sobre la luz amarilla de la lámpara. Se quedó allí, mirándola, hasta que el frío se arrastró y comenzó a asfixiarlo, y él se volvió y tropezó dolorosamente en tierra. La luna lo encontró en lo alto de la montaña, por encima de las fuentes que lo rodeaban, abriéndose camino hacia el final del valle. No podía cruzar el agua corriente, pero podía rodearla. Mató a un conejo y su sangre lo ayudó a continuar, con el frío que se filtraba por sus huesos y el hambre y la sed desgarrándolo. El nuevo hambre, el anhelo que lo atrajo hacia la chica del valle, era más fuerte que ellos. Era todo lo que importaba ahora. La luna todavía estaba en el cielo cuando se paró debajo de los pinos ante la puerta cerrada de la casa. La mitad de la noche se había ido, y las nubes se estaban acumulando. En el este, el trueno murmuró, rodando entre las montañas hasta que se apagó bajo el sonido del río. El vínculo entre ellos era como una cuerda de hierro que lo empujaba. La puerta estaba cerrada y las cortinas se dibujaban sobre las ventanas a ambos lados, pero la luz amarilla de la lámpara se filtraba a través de las grietas en sus paneles desgastados. Levantó una mano para tocarla y retrocedió al ver los patrones de tablas cruzadas que se lo impedían a él y a los de su especie. Gimió, como la cierva que había matado. La cruz tejió una red de acero a través de la puerta que no pudo romper. Dio un paso atrás, y entonces la puerta se abrió. Ella estaba allí. Estaba de espaldas a la luz y solo podía ver la silueta delgada de su cuerpo, con la cruz de fuego dorado en su garganta y el aura de niebla plateada que se aferraba a ella, tan cálida y brillante que estaba seguro de que debía ahogar el luz de la luna. Incluso a través del vestido, lucía el fuego de su joven vitalidad. Se quedó bañándose en él, anhelando, mientras el hambre, la sed y el anhelo doloroso brotaban en él a través del frío amargo. Transcurrió un minuto quizás, o solo segundos hasta que ella habló. Su voz era débil. El patrón de la cruz en la puerta no pudo detenerlo después de ella le dio la bienvenida. Sintió que la barrera se disolvía cuando entró. Las nubes se habían alejado y la luna se hizo un punto brillante a través de la puerta abierta. Él se quedó allí, mirándola, viendo la habitación familiar con su piso de tablas fregadas, sus paredes enyesadas, su estufa limpia y negra, viéndolas como si fueran la primera vez. No despertaron ningún recuerdo en él. Pero ella sí. Él vio sus ojos oscuros ennegrecidos por el horror cuando ella lo vio por primera vez a la luz de la lámpara. Bajó la mirada hacia sus manos, la carne blanca, su cuerpo desnudo y descolorido, manchado de barro y sangre. Él gimió, dio un paso tambaleante hacia ella, pero su mano se acercó al pequeño crucifijo en su garganta y se deslizó rápidamente alrededor de la mesa, colocándola entre ellos. Se quedó mirando la cruz. El fuego dorado que ardía en él los separaba tanto como la fría niebla negra del agua corriente lo había hecho. Al otro lado de la mesa podía sentir su puro resplandor, caliente como la luz del sol. Lo marchitaría. Lo dejaría hecho cenizas. Se quejó de nuevo, en agonía, como un perro azotado. La añoranza por ella era un tormento absoluto, ahogando todo lo demás, pero no podía obligarlo a acercarse. La chica siguió su mirada. El crucifijo había sido su regalo, antes, en ese otro mundo. Ella lo sabía, aunque él no. Lentamente, ella desabrochó la cinta que la sostenía y la dejó caer en su mano extendida. La cruz ardió en su carne como un carbón al rojo vivo. Retiró su mano pero el metal ardiente se aferró. Sintió que el calor le subía por el brazo y lo arrojó salvajemente por la habitación. Agarró la mesa con ambas manos y la apartó de su camino. Entonces ella estaba frente a él, su espalda contra la pared, su rostro como una máscara de horror. La escuchó gritar.
El terrible anhelo había sumergido el hambre, la sed y el frío que habían sido sus únicas fuerzas impulsoras antes de encontrarla. Ahora, mientras estaban frente a frente, otras fuerzas tomaron posesión de su mente entumecida. Él sintió el cuerpo cálido y delgado de su presa retorciéndose bajo sus dedos. Sintió la fragancia que surgió de ella. Él vio sus ojos, enturbiados por el miedo, mirando los suyos. En ese momento estalló la tormenta. La puerta todavía estaba abierta, y cuando se volvió parecía estar cerrada por una cortina de agua que caía. La niebla negra se arremolinaba entre las gotas de lluvia, borrando el mundo. Extendió una mano exploradora, marcada con la silueta carbonizada de la cruz, y la retiró al sentir el frío de la niebla. Escuchó voces solo un momento antes de que se pararan allí. 3 hombres, goteando, apiñados en la puerta, mirando la cosa en el suelo, y a él. Por un momento recordó. Luis, su hermano, y Ginny el viejo Paul. Los perros estaban con ellos, pero retrocedieron, lloriqueando, asustados. Luis lo conocía, como su hermana, como los demás. Su susurro tenía tanto odio como miedo. Estaba en todas sus caras. Sabían la maldición que pesaba sobre Joel Abatie. Habían sabido lo que significaba cuando no bajó de la montaña la noche de la primera tormenta. Pero solo Luis, de todos ellos, había visto caer el árbol y sujetarlo. Luis fue quien hizo la marca de la cruz en la nieve que flotaba sobre él y lo dejó allí. Luis Larue, quien no vería la maldición Labatie caer sobre su hermana o sus hijos después de ella. Fue la pistola del viejo Paul la que bramó. Vieron la lágrima que atravesó ese cuerpo blanco como la muerte, vieron el fluido oscuro que goteaba de la horrible herida, vieron la cosa muerta que era Joel Abatie, con los ojos de su cráneo ardiendo, mientras todavía se acercaba a ellos. Y ellos corrieron. Luis se mantuvo firme, pero lo que se precipitó sobre él fue como un oso enardecido. Lo golpeó y lo arrojó al suelo. Sus dedos resbaladizos le mordieron los hombros. Su horrible rostro colgaba cerca del suyo. Pero el crucifijo en su garganta lo salvó, como podría haberla salvado ella, y la cosa retrocedió y se lanzó a la tormenta. La lluvia era como hielo en su cuerpo desnudo mientras huía, drenando su fuerza. La niebla negra llenó el bosque, borrando la luz plateada de sus seres vivos. Se cerró sobre su cuerpo y se hundió en él, absorbiendo la vida antinatural que había bebido. Sintió que el gran frío volvía a crecer en él. La luna se había ido y él estaba ciego, frío, entumecido. Se estrelló contra un árbol, y luego otro, y luego sus piernas debilitadas se doblaron debajo de él y cayó boca abajo en la orilla del río. Se tumbó en el agua corriente, envuelto en la niebla negra, sintiendo que los otros se acercaban. Escuchó sus pasos en la grava y sintió sus manos sobre él, arrastrándolo fuera del agua, dándole la vuelta. Los vio. 3 pilares de luz blanca, el fuego amarillo de sus crucifijos en sus gargantas, la niebla negra ondeando alrededor de sus cuerpos mientras lo miraban fijamente. Sintió la bota de Luis mientras se balanceaba brutalmente en su costado y sintió que los huesos se partían y la carne se desgarraba, pero no había dolor, solo frío. Sabía que estaban ocupados en algo, pero el frío se deslizaba por su cerebro, detrás de sus ojos, mientras la lluvia lo envolvía en su neblina mortal. Quizás cuando la luna volviera a salir, su luz lo reviviría. Tal vez mataría de nuevo y sentiría la sangre caliente en su garganta. Apenas podía ver ahora, aunque sus ojos estaban abiertos. Podía ver que el viejo Paul tenía una larga estaca de madera en sus manos. Vio a Luis tomarla y levantarla con ambas manos sobre su cabeza. Vio los dientes de Luis brillar, blancos, en una sonrisa salvaje. Al otro lado del golfo durante el primer año, aproximadamente, después de la muerte de su madre escocesa, el exitoso abogado Alan Carrington fue consciente, entre otros sentimientos, de una especie de vago temor de que ella pudiera aparecer como un personaje en uno de sus sueños, ya que, a menudo, ella le aseguró que así acudiría a él. Siendo el hombre que era, resentía este sentimiento. Sin embargo, había cierto trasfondo para la sensación de temor. Había sido una de las convicciones prácticas de su madre que tales apariciones, me refiero a la de una madre muerta en sueños, siempre anunciaba un desastre en la familia. Todas las antipatías que pudiera tener contra el lado materno de su ascendencia estaban incluidas en su disgusto por creer en este tipo de cosas. Cuando estuvo de acuerdo en que los escoceses son una raza adusta, siempre hizo referencia, al menos mentalmente, a esta tensión supersticiosa, asociada con esa raza desde tiempos inmemoriales, contra la cual él siempre había peleado. Él cumplió diligentemente, y con un alto grado de habilidad profesional, todos sus diversos deseos, y continuó, después de su muerte, viviendo en su casa grande y cómoda.
Quizás porque su madre nunca apareció en sueños, su temor se hizo cada vez menos conmovedor. Al cabo de unos 2 años, más o menos, ocupado con los abrumadores intereses de un hombre público en el pleno poder de su temprana madurez, ella casi había dejado de ser un recuerdo. En la primavera de su 44º año, Carrington, que había trabajado durante mucho tiempo bajo alta presión y prácticamente sin vacaciones, recibió ciertas indicaciones mentales y físicas que su médico interpretó enérgicamente. Debía tomarse al menos todo el verano y dedicarlo a sí mismo a la recuperación. El descanso, dijo el médico, debido al exceso de trabajo y a sus hábitos sedentarios, era imperativo. Carrington pudo poner en orden sus casi innumerables intereses en unas 3 semanas por medio de esfuerzos altamente concentrados para ese fin. Luego, extremadamente nervioso, y no un poco debilitado físicamente por esta tensión adicional sobre sus recursos agotados, tuvo que resolver el problema de a dónde ir y qué debía hacer. Estaba, por supuesto, demasiado arraigado en la rutina para encontrar esa decisión fácil. Afortunadamente, este problema se resolvió para él mediante una carta que recibió inesperadamente de uno de sus primos del lado de su madre, el reverendo Fergus MacDonald, un caballero con el que había tenido poco contacto en el pasado. El Dr. MacDonald era un clérigo jubilado de mediana edad, a quien una decadencia inminente había eliminado 8 o 10 años antes de una carrera brillante, aunque mal pagada, en su propia profesión. Después de unos años de estancia en los Adirondacks, había emergido curado y con una reputación ya creciente como escritor de ese producto literario algo inarticulado, enfatizado por ciertas revistas estadounidenses que parecen embalsamar una austeridad de la forma literaria bajo la etiqueta de distinción. El Dr. MacDonald había retenido un instinto pastoral desarrollado que ya no podía satisfacer en el manejo de una parroquia. Además, era demasiado poco robusto para arriesgarse a asumir, al menos durante algún tiempo, la carga de la enseñanza. Comprometió el asunto al establecer un campamento de verano para niños en Adirondacks. Al carecer de experiencia en asuntos comerciales, se asoció con un tal Thomas Starkey, un joven a quien los estragos de la peste blanca le habían arrebatado de un barco como gerente de ventas y conducido al cuasi exilio de Saranac, donde el Dr. MacDonald lo había conocido. Esta asociación demostró ser muy exitosa durante la media docena de años que duró. Luego, Starkey, después de una valiente batalla por su salud, había sucumbido, justo en un momento en que su inteligencia empresarial habría sido de gran ayuda para los asuntos del campamento. Aturdido por este golpe, el Dr. MacDonald había desistido de sus labores después de una distinción literaria, lo suficiente como para escribirle a su primo Carrington, suplicando a su asesor legal y financiero. Cuando Carrington leyó el último período terminado de su primo, envió un telegrama anunciando su salida inmediata al campamento, su intención de permanecer durante el verano y la promesa de asumir el cargo total del negocio y de su administración. Partió para los Adirondacks la tarde siguiente. Su presencia trajo el orden inmediato a la confusión. El Dr. MacDonald, en la tarde del segundo día de la administración de su primo, se arrodilló y regresó a dar gracias a su creador por la inmerecida beneficencia que había enviado a este ángel de luz financiero en su hora de extrema necesidad. A partir de entonces, el reverendo doctor se sumergió cada vez más profundamente en la tarea de producir la literatura sólida que sus editores querían. Pero si la llegada de Carrington había mejorado las cosas en el campamento, el equilibrio del endeudamiento estaba lejos de ser unilateral. Durante la primera semana más o menos, la reacción ante una forma de vida acostumbrada le había hecho sentir, en todo caso, incluso más rígido y más nervioso que antes. No obstante, el aire vigorizante de los bosques de pinos cargados de bálsamo comenzó a mostrar sus efectos restauradores rápidamente. Descubrió que estaba durmiendo como los muertos. Su apetito aumentó y descubrió que estaba subiendo de peso. La gestión empresarial de un campamento de niños, absurdamente simple después de los complejos asuntos de las grandes empresas con las que había estado ocupado durante mucho tiempo, era solo una especie de nueva existencia entre las sombras profundas y los espacios soleados de Adirondack. Al final de un mes, se declaró como un hombre nuevo. Por el 1 de agosto, en lugar de los restos nerviosos que habían llegado, de rostro afilado y cadavérico, 2 meses antes, Carrington presentó la apariencia de un atleta robusto y musculoso. En la tarde del 4º día de agosto, sanamente cansado después de un largo día de caminata, Carrington se retiró poco después de las 9 en punto y cayó inmediatamente en un sueño profundo y reparador. Hacia la mañana soñó con su madre por primera vez desde su muerte hace más de 6 años.
En el sueño estaba acostado en su propia cama, despierto, y comenzó a sentir un frío inusual en su hombro izquierdo. Como es bien sabido por los expertos en los fenómenos oníricos, este tipo de sensación casi siempre es el resultado de una condición física real, y se reproduce en el sueño debido a ese fondo real como un estímulo. El hombro frío de Carrington estaba hacia la izquierda, o fuera de la cama, que estaba contra la pared de su gran y aireada habitación. En su sueño, pensó que extendía la mano para reemplazar la ropa de cama, y mientras lo hacía, escuchó la bien recordada voz de su madre diciendo: «Quédate quieto, muchacho. Te abrigaré». Entonces pensó que su madre reemplazó las fundas sueltas y las colocó alrededor de su hombro con su toque competente. Quería agradecerle, y como no podía verla debido a la posición en la que estaba acostado, se esforzó por abrir los ojos y darse vuelta, estando en ese estado comúnmente considerado como entre el sueño y la vigilia. Con un esfuerzo considerable logró forzarse a abrir sus ojos reacios. Pero dar la vuelta fue un asunto mucho más difícil. Tuvo que luchar contra una abrumadora inclinación a hundirse cómodamente en el sueño profundo, del cual, en su sueño, se había despertado para encontrar su hombro desagradablemente incómodo. El calor de las cubiertas reemplazadas fue un incentivo adicional para dormir. Finalmente, con gran determinación, superó su deseo de volver a dormir y rodó hacia su lado izquierdo, sonriendo y a punto de expresar su agradecimiento. Pero en el instante de lograr esta victoria de la voluntad, en realidad despertó, precisamente en la posición registrada en su mente en el estado de sueño. Donde había esperado encontrarse con los ojos de su madre, no vio nada, pero permaneció en él una impresión persistente de que había sentido la retirada de aquella mano sobre su hombro. Sin embargo, el calor de la ropa de cama en esa fresca mañana permaneció, y observó que estaban bien acomodados sobre ese hombro. Su sueño claramente había sido del tipo del que habla George du Maurier. Pasaron varios minutos antes de que pudiera deshacerse de la impresión de que su madre, conmovida por un extraño capricho, se había apartado de su vista, tal vez escondiéndose detrás de la cama. Pero ésta estaba pegada a la pared, y su madre había estado muerta más de 6 años. Saltó de la cama al escuchar el sonido de la rebelde, golpeado por el clarín del campamento, y esta acción rápida disipó sus impresiones. Sin embargo, el recuerdo permaneció muy claro en su mente durante los siguientes 2 días. La impresión de la cercanía de su madre en el curso de ese vívido sueño le había dado a esos recuerdos mayor nitidez, y también aquel viejo temor, la idea de que ella acudiría a él en sueños para advertirle de algún peligro inminente. Curiosamente, mientras analizaba sus sensaciones, descubrió que no quedaba nada del antiguo resentimiento relacionado con esta especulación, como las había caracterizado durante el período inmediatamente posterior a la muerte de su madre. Su madurez, las preocupaciones de una vida excepcionalmente plena y activa, y la ternura que marcaba todos los recuerdos de su madre habían servido para eliminar de su mente todos los rastros de esa idea. La posibilidad de una advertencia en su sueño solo lo hizo sonreír durante esos días después del sueño durante el cual la impresión revivida de su madre se desvaneció lentamente, pero fue la sonrisa indulgente y ligeramente melancólica, que una débil sensación de nostalgia se apoderó de él, como sin dudas afectaría a cualquier hombre de mediana edad que recientemente recordara a una madre querida de una manera bastante intensa. En la tarde del segundo día después de su sueño, estaba caminando hacia el garaje del campamento con algunos visitantes, un hombre y una mujer, padres de uno de los niños, con la intención de conducir con ellos a la aldea para guiarlos en sus compras. Justo al lado del sendero gastado a través de los grandes pinos, a mitad de camino colina arriba hacia el garaje, la mujer notó un montón de hongos marrones y grandes, y preguntó si eran de una variedad comestible. Carrington escogió uno y lo examinó. Según su limitado conocimiento, parecía tener varias de las marcas de un hongo comestible. Mientras estaban parados al lado del lugar donde crecían los hongos, uno de los niños más pequeños los pasó corriendo. Crocker, lo llamó el señor Carrington. Sí, señor Carrington, respondió el joven Crocker, haciendo una pausa. Crocker, tu cabaña es la que está más al sur, ¿no? Sí, señor. ¿Ibas a ir allí ahora? Sí, señor Carrington. ¿Puedo hacer algo por usted? Bueno, si no es demasiado problema, podrías llevar este hongo al profesor Benjamin, ya sabes dónde está su campamento, justo al otro lado de la cerca de alambre más allá de tu cabaña, y pedirle que nos haga saber si este es un hongo comestible. No estoy muy seguro de mí mismo. Ciertamente, respondió el niño, complacido de que se le permitiera salir fuera de los límites, y además visitar al profesor Benjamin, considerado localmente como un gran experto en hongos y cosas similares.
Carrington llamó al muchacho que ya estaba yéndose. Crocker. Sí, señor Carrington. Tírelos y el profesor Benjamin dice que no es bueno. Pero si dice que está bien, tráigalo de vuelta, por favor, y déjelo en el estante de la repisa de la sala de estar. Correcto, señor, gritó Crocker sobre su hombro, y siguió trotando. Regresando del pueblo una hora después, Carrington encontró el hongo en el estante de la repisa de la sala de estar. Lo colocó en una bolsa de papel grande, lo dejó en la cocina en un lugar seguro y, a la mañana siguiente, antes del desayuno, caminó por el sendero hacia el garaje y llenó su bolsa de papel con hongos. Le gustaban los champiñones. Decidió que los prepararía él mismo. Había suficiente como para 3 porciones generosas. Los hongos no se comían comúnmente como desayuno, pero este era el campamento, pensó. Intercambiando un agradable día con el joven de color que se desempeñaba como ayudante de cocina, y, rechazando sonriente su oferta de preparar los champiñones, los peló y calentó con un generoso trozo de mantequilla fresca en una sartén grande, y comenzó a cocinarlos. Un olor profundamente apetitoso que surgía de la sartén provocó bromas respetuosas por parte del joven cocinero, divertido con los movimientos del director del campamento. Los dos charlaron mientras Carrington daba vueltas a sus hongos una y otra vez en la mantequilla. Cuando terminó, Carrington las dejó en la sartén, quitó el cabestrante de la estufa y preparó 3 canapés de tostadas fritas. Iba a servir sus champiñones con estilo, como el sonriente joven cocinero comentó astutamente. Él le devolvió la sonrisa y dividió los hongos en 3 porciones iguales, cada una en sus tostadas. Finalmente le pidió al muchacho que las mantuviera calientes en el horno durante el breve intervalo hasta que la llamada al desorden llevara a todos en el campamento a desayunar. Luego, con su largo tenedor, pinchó varios trozos pequeños de hongos que se habían roto en la sartén. Después de soplarlos en el tenedor, Carrington, sonriendo como un niño, se los llevó a la boca y se los comió. ¿Ricos, eh?, preguntó el asistente de cocina. Delicioso, murmuró Carrington, entusiasmado, con la boca llena de pedazos suculentos. Después de tragarse el bocado, comentó. Pero debo haber dejado un poco de la piel en uno de ellos. Hay un pequeño rastro de amargo. Cuidado con ellos, dijo el asistente, repentinamente grave. Pueden ser peligrosos cuando son amargos. Todo está bien, respondió Carrington, tranquilizadoramente. Hice que el profesor Benjamin los revisara. Salió a la galería esperando la llamada de la corneta. Después de un chapuzón matutino en el lago y la inspección de la cabaña, muchos chicos y algunos visitantes se dirigían hacia el comedor. Desde su habitación en la casa de huéspedes, las personas con las que había estado la noche anterior cruzaban la amplia terraza hacia él. Estaba volviéndose hacia ellos con una sonrisa cuando la mano de la muerte cayó sobre él. Sin previo aviso, un repentino y terrible apretón, acompañado de una frialdad mortal, y esto inmediatamente seguido de un calor ardiente, atravesaron su cuerpo. Grandes gotas de sudor brotaron de su frente. Sus rodillas comenzaron a ceder. Todo este mundo agradable a su alrededor, del brillante sol de la mañana a la sombra profunda y definida, se tornaron verdosas y tenues. Sus sentidos comenzaron a escaparse, transformándose en una especie de entumecimiento que se cerró como una mano implacable, aplastando su conciencia. Con un esfuerzo que parecía desgarrar su alma con un dolor inimaginable, reunió todas sus fuerzas menguantes y, sostenido solo por un poderoso esfuerzo de su poderosa voluntad, se tambaleó a través de la puerta abierta del comedor hacia la cocina. Casi se derrumbó cuando se apoyó contra la mesa más cercana, articulando entre labios paralizados. Agua y mostaza. Rápido. Los champiñones. El jefe de cocina, que en ese momento estaba en su puesto, resultó ser de mente rápida. El asistente, por supuesto, también cierta preparación para esta clase de incidentes. El jefe tomó un tazón que solo se usaba para batir los huevos y con manos temblorosas lo vertió, medio lleno de agua tibia de una caldera, sobre la estufa. En esto, el otro vació casi la mitad de una lata de mostaza seca que agitó frenéticamente con su mano harinosa. Con los ojos en blanco de terror, observó los labios resecos de Carrington, y Carrington, concentrándose de nuevo en todas sus facultades restantes, forzó el fluido nauseabundo a través de sus labios azules y tragó, dolorosamente, grandes tragos salvadores del poderoso emético. Una y otra vez, los dos hombres renovaron la dosis. Uno de los consejeros, que estaba en el comedor, al entrar a la cocina sintió que algo andaba terriblemente mal, y corrió a apoyar a Carrington.
10 minutos después, con muchas náuseas, temblando de debilidad, pero a salvo, Carrington, apoyándose fuertemente en el joven consejero, caminaba de un lado a otro detrás del comedor. Sus primeras palabras, después de que pudo hablar coherentemente, fueron ordenarle al cocinero asistente que quemara el contenido de los 3 platos calientes en el horno. Había comido un gran bocado de una de las variedades más mortales de hongos venenosos, uno que contenía alcaloides de acción rápida que significan una muerte segura. Mientras razonaba sobre el asunto, concluyó que su salvación se debió indudablemente a que había cocinado los champiñones con mantequilla, con la que había sido generoso. De ese modo, al haber empapado los hongos con una solución grasa, el veneno había resistido, por un breve periodo, a la digestión. Muy gradualmente, mientras caminaba hacia arriba y abajo, respirando profundamente el dulce aire con aroma a pino, su fuerza regresó a él. Después de haberse alejado completamente del desmayo que siguió al tratamiento violento al que se había sometido, subió a su habitación y, aún terriblemente sacudido por la experiencia, se fue a la cama a descansar. Crocker, al parecer, había cumplido debidamente sus instrucciones. El doctor Benjamin miró el espécimen y le dijo al niño que había varias variedades de este hongo, que no se distinguían fácilmente entre sí, de las cuales algunas eran saludables y otras contenían un alcaloide mortal. Al estar ocupado en ese momento, tendría que diferir su opinión hasta que hubiera tenido la oportunidad de un examen más exhaustivo. Le había devuelto el hongo y el muchacho se lo había dado a un consejero, que lo había puesto en la repisa de la chimenea con la intención de informar al señor Carrington a la mañana siguiente. Débil todavía, y muy somnoliento, Carrington se tumbó de espaldas y silenciosamente agradeció a los poderes de arriba por haber preservado su vida. De pronto pensó en su madre. La advertencia. De inmediato fue como si ella estuviera parada en la habitación al lado de su cama. No se atrevió a abrir los ojos, porque ahora sabía que estaba despierto. Le pareció que ella hablaba, aunque no le pareció sentir nada comparable al sonido. Debes volver a dormir, muchacho. Y, manteniendo los ojos bien cerrados para no perturbar a esta visita, torpemente se acomodó sobre su espalda. Una abrumadora somnolencia, tal vez engendrada por su reciente conmoción, lo atravesó como un viento refrescante. Mientras se deslizaba sobre el umbral de la conciencia hacia un profundo sueño, su último recuerdo fue la prolongada caricia de la mano firme de su madre descansando sobre su hombro.